Vox, cuando te afilias no te preguntan con quién te acuestas. Las parejas homosexuales tienen cabida como cualquier otra, vamos. Si entendemos la institución del sacramento por Cristo, se hace entre un hombre y una mujer. Nosotros creemos en la igualdad real. Yo creo que esa igualdad real no beneficia a muchos partidos políticos. Si uno no tiene para dar de comer a los suyos, ¿cómo le va a dar de comer a otro? Eso es lo que no entendemos. Lo de ONGs caritativas y todo eso queda muy bien en campañas particulares y tal, pero son empresas. Cuando uno mira los datos, la balanza de inmigrantes ilegales ha subido un tanto por ciento y también han subido los delitos de agresión sexual. Tienen que ver. Yo creo que la ley del aborto es un error en España. Yo estoy a favor de la vida. Creo que no se está educando. En las alianzas internacionales que está haciendo Vox no lo ha conseguido ningún partido político que existe ahora mismo en España. Pero es que la labor de beneficiar al producto español y que no tenga esa problemática es por la buena relación que debería tener tu presidente del país con el de Estados Unidos, que no existe. Es que la gente está cobrando en muchas ocasiones ayuda y no está trabajando porque les beneficia más económicamente cobrar la ayuda. Y por eso me apunté al barco de Vox. Se hacen políticas para perjudicar, para que seas económicamente dependiente del Estado. Bienvenidos. Un capítulo más en El Lado Oscuro. Mundo de la política. Nuevamente, volvemos. Hoy en día el tema está muy a flor de piel, está muy caliente el mundo de la geopolítica. Seguimos viviendo noticias a diario que nos influyen directamente. De momento, parece ser que solo notamos en el precio de la gasolina, pero no sabemos qué puede pasar. Por lo tanto, el mundo de la política es muy importante. Te puede gustar más o menos, pero los políticos son los que deciden nuestro bienestar o malestar. Hoy hemos traído a una persona que está en un partido que está muy, muy criticado, aunque por otro lado está creciendo también. Y lo que le voy a decir a la gente es que yo traigo aquí a la gente que creo que es interesante, que tiene que tener el mismo derecho a expresar y a comunicar y decir lo que piensa de un partido u otro, independientemente de lo que yo piense, que evidentemente en algún momento daré mi opinión, pero pido que escuchen y que luego juzguen, que valoren. Muchos verán el reel y tomarán decisiones, como ha pasado siempre, pero lo interesante es que escuchemos lo que opinan en un podcast, en una entrevista a más tiempo, más profunda. Naim Llanes, bienvenido al Lado Oscuro. Bien hallado. Bienvenido a Gran Canaria. Bien hallado también, aunque no es la primera vez que vengo por aquí, pero bien hallado. No, vendrás a menudo. A veces, no tanto, sobre todo por temas de lucha canaria y bueno, alguna cuestión de política y tal, pero poco. ¿Qué edad tienes tú? ¿Cuántos me echas? No, yo más joven que yo. 29. 29. Bueno, 11 años más joven que yo. La flor de la vida. Que te cago en la puta, 29 años. No te lleva tampoco, pero no va relacionado a lo que veo, sino a tu profesión. Al final estás en... Bueno, he leído que tienes unos estudios bastante potentes, ¿sabes? Y empezó ese número, joder, ahora eres muy listo, o hiciste trampa, ¿eh? Joder, 29 años ya estás en un puesto político importante. Joder, con 29 años tienes que tomar decisiones ya para mucha gente importante. ¿No te ves con esa presión? No, porque uno también desde la juventud le inquietan muchas cosas, que es lo que le anima también a participar activamente de la política. Cuando uno entra en política siendo joven, pues es una ventaja. Yo creo que estamos cansados todos también en la política de las viejas glorias y bueno, me animé en su momento. Era el consejero más joven del Cabildo cuando empezamos el mandato, también el concejal más joven de Arona, y yo me lo he tomado también como un reto frente de los jóvenes, ¿no? En sí, frente a la vieja política, a las viejas glorias. ¿Consideras que un político, bueno, primero, entiendo que sí debiera, pero que tiene que estar preparado con un mínimo, no solo de estudio, sino de un bagaje también personal para ejercer esta profesión? Y también, ¿crees que están preparados los que están actualmente ahí al poder? A lo primero sí, a lo segundo no, sí. Yo creo que cualquier político tiene que estar preparado, en el ámbito que sea, o académicamente o profesionalmente.
De un modo u otro no puede ser que haya ministros, haya concejales, haya consejeros con carteras o con tomas de decisiones, ¿no?, sobre asuntos que no conoce, que no ha conocido ni académicamente, ni se ha formado en ellos, ni tampoco profesionalmente, porque uno puede no tener estudios, pero haber desarrollado una labor profesional muy importante y al final pues tener los méritos suficientes profesionalmente, porque incluso te ha ido bien. El claro ejemplo es el estilo de Estados Unidos. Son normalmente empresarios que les va muy bien y apuestan por el tema político porque les interesa, por cualquier motivo, ¿no? Pero yo creo que es necesario que haya una formación, que haya o una labor profesional detrás que ampare que tú estés desarrollando pues, ese puesto. Y actualmente no tenemos, en muchos casos, yo me sorprendía cuando era adolescente y nacía incluso esa inquietud política en que tuviéramos una concejal de Educación y de Cultura que no tuviera ni siquiera la primaria. A mí eso me sorprendía porque no me parecía, pues tal vez la persona adecuada para eso, tal vez para cualquier otro asunto sí, pero para eso no. Para ese, pero para eso no. Yo creo que es necesario estar formado y en este caso yo creo que, bueno, a la vista de los acontecimientos de la actualidad estamos, de que muchas veces ocupan puestos de responsabilidad personas que no saben gestionar incluso. No me quiero saltar, pero no me lo quiero, pero lo voy a hacer, porque el podcast es mío. Mi intención es ir poco a poco contigo, pero yo tengo una experiencia personal, ¿no? Yo fui militar, esto ya lo sabrán muchos de los que me han seguido, durante 10 años, y yo era marinero, yo era raso. Era los que comíamos de todo ahí, bastante mierda comíamos. Y yo diferenciaba dos tipos de superiores, ¿no? Los superiores eran nuestros jefes, ¿no? Los mayores rangos. Y había claramente una diferencia el que había pasado por la escala de marinería, porque tú puedes pasar de marinero y ascendiendo, y preparándote, haciendo unos exámenes y ascendiendo. Y luego está la escala de oficiales, que bueno, pues porque tienen unos estudios, va a la escuela de oficiales, aprueba y va directamente a oficiales. Entonces, tú notabas una diferencia brutal el que había pasado por donde había estado tú, en varias cosas. Primero, la experiencia, porque había aprendido poco a poco todo lo que tenía que hacer, en nuestro caso en el barco. Y luego el trato hacia nosotros, ¿no? Un trato muy humano y como muy empático, sabiendo que yo estuve ahí, sé lo que es estar ahí y te trato como tal. Entonces yo entiendo que pasar por abajo es importante. Yo creo que tienen que estar a cargo de las decisiones gente que haya pasado por aquí. Si tú pones en cualquier tipo de puesto alguien que haya tenido un trabajo asociado a eso, pues estoy seguro que tendrás más experiencia, ¿no? No puedes poner una persona que no tenga ni idea. Tú no puedes estar, yo qué sé, ministro de Hacienda si nunca has tenido que gestionar números, si nunca has tenido que gestionar o como estamos hablando de empleo, tienes que haber estado ahí, saber las necesidades que tienes. Que le puede ir fatal también, es decir, yo puedo haber estado desarrollando mi labor profesional o académica con respecto a un tema y después me va fatal gestionando, claro. Pero probablemente tenga menos probabilidad que quien no lo ha hecho nunca o quien no ha estado ahí, ¿no? Entiendo que lo ideal es que si tú vas hasta en sanidad, pues seas un experto en el tema, no seas mi colega. Si vas hasta a cargo de toda la jefatura de policía, pues digo que haya tenido calle, que esté ahí. O no sé, en un puesto de medioambiental, o no sé, en cualquier toma que cuando pase algo tengas capacidad de decir, yo tengo experiencia y puedo tomar decisiones. Y creo que al final eso es lo que está haciendo que estemos un poquito en declive, ¿no? O sea, yo tengo la sensación de que estamos en declive a nivel social. Cuando tenemos algunos ministros, por ejemplo, que se rodean, en el caso de España, ¿no?, de un personal de confianza, Ministerio de Transportes, por ejemplo, que apuesta segura, ¿no? Profesionalmente, portero de discoteca, ¿no? Esa es la expectativa que tenemos ahora mismo en España o lo que se pone a los ciudadanos, a cada uno de los vecinos, de esta es la realidad que tenemos y a esto, ¿qué esperamos, ¿no? ¿Qué esperamos de la realidad social, política, de las decisiones, del panorama internacional, incluso del lugar que ocupa España, cuando tenemos las decisiones las toma alguien que no está preparado? Esa es la realidad. Exacto. Lo vivimos también a escala más pequeña, ¿eh? Eso lo vivimos también en los municipios, cuando en ocasiones pues vemos a alguien, y hablo no incluso ocupando una responsabilidad específica con una concejalía, una consejería, lo que sea, sino incluso se nota los políticos que han pasado por la oposición o los que han entrado directamente a gobernar.
Eso pasa también, incluso en la política, ¿no? Si has mamado el estar en la oposición, que a veces es muy dura, y estás muy solo y tienes que hacer la labor de escucha al vecino, o si has llegado directamente y has llegado a gobernar, y tal vez tienes la posibilidad de hacerlo bien, pero la empatía se nutre mucho de la experiencia. Y yo creo que eso es clave. Dame tu opinión personal. Creo que mi opinión es generalizada, ¿no? Hay mucha gente que dice lo mismo. Cuando están hablando cualquier político, bueno, dando sus motivos, la oposición no escucha, solo ataca. ¿Por qué no la oposición no está como intentando, sí, criticar lo que está mal, pero también valorar lo que está bien hecho y crecer en conjunto? Porque siempre tiene que ser uno en contra del otro. Un político debe estar para dialogar, para construir. A partir de ahí, todo lo que se haga, si es negativo para el ciudadano, es negativo para la labor política que estás haciendo. No tiene sentido. Cuando realizábamos oposición, nosotros entramos a gobernar hace 1 año y algo, en el municipio del sur de Tenerife, de Arona. Antes de eso, la labor que hacíamos, pues señalábamos puntos en los que estábamos en desacuerdo con el gobierno, que nos parecían que estaban mal, pero también proponíamos. Un político hace una buena labor cuando propone. Cuando solamente tu labor se basa en la crítica, estás cayendo en un error garrafal porque no tienes propuestas. Un político tiene que proponer cosas que sean buenas para los vecinos. Cuando tú vas a destruir al otro y ves al otro solamente como un enemigo que te está atacando, o si le va bien, ¿no? Imagínate, ¿no? Estoy en la oposición y al gobierno le va bien. Pues si le va bien, tal vez es que es bueno para los vecinos. En ocasiones no interesa. En ocasiones es bueno. Bueno, cuando recuerdo con bastante cariño cuando salimos cargos electos de Vox en toda España, en el 2023 tuvimos una videollamada de carácter nacional, concejales de Vox de muchos lugares de España, y una cuestión que se nos dijo, a mí me marcó: si hay una iniciativa, sea del partido que sea, que es buena para los vecinos, hay que aprobarla. Hay que aprobarla. Porque no podemos tachar una iniciativa de mala porque venga de un partido con el que no comulgamos con las ideas. Pero tal vez hay cuestiones, sobre todo las más locales, ¿no? De arreglar una calle, como quien dice, ¿no? Que en eso tenemos que estar todos de acuerdo, ¿no? Y yo creo que uno viene a la política para construir, no para destruir. ¿Tú toma decisiones independientes o tienes que siempre comunicar a tu partido a nivel nacional hasta cierto punto o no? Hay tomas de decisiones independientes, hay otras que son por convicción, que tomas decisiones que pueden ser independientes, pero son por convicción, porque uno, cuando se adentra en el mundo de la política, yo creo que es por valores, principalmente. Hay otros que lo hacen por otros motivos. En mi caso es por unos valores concretos. Y en consecuencia esos valores tienes que actuar normalmente. Después hay otras decisiones que las tomarás también consensuadas o con tu propio partido, como nos pasa en otras ocasiones, con compañeros de gobierno, de viajes, ¿no? Y que pueden gustar más o menos, pero al final yo creo que la vocación del político también es el diálogo y llegar a esos acuerdos. ¿Y alguna vez has tomado alguna decisión en la que te hayan pegado un teléfono encendido? Oye, aquí te patinaste un poco. Puede ser. Sí, no recuerdo ninguna específicamente. Uno se equivoca. Lo bueno de la vida es que incluso en la política está permitido equivocarse, aunque uno sea muy criticado en esto, ¿no? Y si me he equivocado, pues no ha habido problema en admitirlo nunca. Luego te preguntaré un poco sobre, a nivel estructural, cómo funciona Vox o un partido político en sí, porque es verdad que las veces que han venido aquí ha sido partidos canarios, y me gustaría saber cómo funciona un partido más nacionalista a nivel estructural, cómo hacen esas quedadas, pero quiero preguntarte primero un poco cómo acabas tú en política, porque si hay una cosa que tiene mala fama y mala publicidad es el político, está mal visto. Encima creo que llevamos un tiempito bueno en el que no tenemos buenos ejemplos de los cuales nos sintamos nadie orgullosos. Yo personalmente creo que
en ningún partido, tanto de un lado o de otro, que digamos, yo es que bien me siento con esta persona que me representa. Estamos un poco en un momento de falta de líderes. Entonces no tienen buena publicidad. Sin contar casos de corrupciones por doquier, sea el partido que sea, porque de momento está pasando en varios. Tomar la decisión de ser político no es fácil. Entonces, ¿cómo acabas tú siendo político? Siempre había escuchado de los mayores en cuanto a la política algunas frases, y una de ellas es que si de joven pues no eres de izquierda, no tienes corazón, y si de adulto no eres de derecha, no tienes cabeza. Yo de joven estuve en las Juventudes Socialistas. Estuve unos meses y la verdad que la experiencia fue bastante dura, triste, y salí espantado. ¿Sí? Salí espantado. Hay una realidad que después he visto con el paso de los años, ¿no? Que es que ha habido muchos políticos o personajes más a nivel nacional y tal, incluso periodistas y tal, que se han también vivido como un proceso de transformación personal, de cambio de ideas, ¿no? Sí. Porque al final las ideas uno los va cambiando a lo largo de la vida, también las ideas políticas, pero parece que el político no las puede cambiar, ¿no? Lo puede cambiar los ciudadanos, pueden votar a uno o a otro, pero el político no las tiene que cambiar. En ese caso yo cuando empecé fue por una inquietud personal por mi pueblo, por Arona. Yo veía que había un tiempo de gobierno muy grande de Coalición Canaria, concretamente, de casos de corrupción muy fuertes. En Arona, de hecho, fue el primer caso de corrupción de Canarias con sentencia, y yo vi eso de adolescente. Claro, después de estar en Juventudes Socialistas, que era como la alternativa en ese momento a la corrupción que yo veía, ya en esa inquietud política de adolescente, vi más decepción. Después hubo unos años que no me interesó en absoluto, me desarrollé profesionalmente, empecé a trabajar y demás, y después apareció Vox y me parecía una apuesta clara con respecto a ciertos temas que el resto de partidos no querían tratar. Muchos de ellos acorde a valores que me representaban, ¿no? Y a nivel nacional, sobre todo, no sabía que aquí en Canarias hubiera Vox, ni que, de hecho, no había representación. Nuestra primera representación de Vox con cargos públicos fue en el 2023, cuando en Península ya había desde hacía mucho tiempo cargos públicos de Vox, algunos incluso en gobierno, pero en Canarias no había ninguno. Entonces me interesó y empecé, los contacté, ellos estaban buscando gente también, y al final pues uno acaba participando activamente y después te acabas metido en un embolado sin querer. Vale, porque tú estabas como un poco, no estabas trabajando para ellos, sino con ellos un poco, o cómo funciona, en qué momento formas parte de ese partido. Cuando te afilias. No, yo me afilié a Vox yo mismo en casa, porque me llamaba la atención y me parecía un partido coherente a nivel nacional, y quería que en mi municipio hubiera partido coherente también después de ver decepciones. Me afilio y después empiezo a participar activamente con mi trabajo y mi tal, pero cuando llegan las elecciones de 2023 había que tomar decisiones de candidatos y pues fui uno de ellos. Nosotros a nivel nacional, los cabezas de lista siempre se eligen desde el Comité Ejecutivo Nacional, que dispone pues los candidatos, aunque sean propuestos desde cada una de las provincias. Pero ¿Y tú nada más empezar a ejercer, en qué momento tienes un sueldo? ¿Tienes un sueldo por formar parte de Vox ya? ¿O no? Hasta que no estás en el... No, cuando uno tiene ya un cargo público, pues... Ahí sí. Tienen por unas responsabilidades. Claro, pero ese dinero viene de dinero público, ¿no? Sí, claro. De tu partido no se recibe nunca dinero. No. ¿Cómo se gana la vida quien representa a Vox pero no representa ningún cargo público? Voluntariamente. Ah, sí, siempre. Sí. Pero bueno, entiendo que son todos los partidos, ¿no? Estoy hablando del caso provincial, ¿no? A nivel nacional, pues obviamente hay más cargos. Un partido no funciona, necesita gente, ¿no? Que esté diariamente trabajando para el partido. Y así funcionan todos los partidos.
Prácticamente, sí. 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 A nivel local hay municipios que ni siquiera se pueden permitir absolutamente nada, sino que parte también del tiempo libre. Yo creo que es algo Claro. muy importante, ¿no? Que todos, yo en campaña lo dije mucho en el año 23, que siempre invitaba a los jóvenes a participar activamente de la política. Más allá de que crea con convicciones de que eso debe formar parte de la experiencia humana, de el estar de una forma u otra más involucrado o menos, pero dentro del tema político porque nos afecta a todos y empezaste así, y la verdad que lo comparto completamente. Yo creo que uno se mete en esto porque quiere formar parte de esas decisiones que pueden afectar a la vida de la gente y afectan a la vida de la gente. Vale, nosotros tenemos la información que tenemos normalmente, bueno, algunos tienen su idea propia, ¿no? Construida por lo que se informa, pero la gran mayoría de la gente la información que tiene de los políticos y de los partidos es por la información que sale en la tele, la cual yo personalmente no me suelo fiar mucho. Creo que en general ves que está todo demasiado politizado y no es bueno fiarse porque hay intereses luego para intereses propios. A ti, Vox, una vez te metes dentro de Vox, a nivel personal, ¿qué te ha conllevado? ¿Has tenido rechazo por parte de familia? O sea, ¿es real lo que vemos que se dicen a la vivencia que tienen luego en la calle? Yo creo que hay más aceptación que crítica. La crítica forma parte principalmente de los entornos de las redes sociales. Es la realidad, porque todos somos muy valientes detrás de una pantalla o detrás del cristal del coche, ¿no? Pero en la calle eso no se siente. Te puedes encontrar cualquier persona que te diga algo. Eso sí lo sentí mucho antes del 23, antes de la campaña. Nosotros siempre hacemos, estemos o no dentro de campaña electoral, hacemos mesas informativas desde Vox para dar a conocer a la gente propuestas de Vox a nivel nacional, a nivel pues más regional o lo que sea. Y hubo una ocasión en que incluso me llenaron de pegatinas en el coche y tal, pero son casos muy, muy concretos, muy aislados. Hay gente que no comparte tus ideales, hace memes, hace lo que sea, me parece muy bien, pero yo creo que hay aceptación. Por parte de mi familia siempre ha habido aceptación en general en las decisiones que yo he tomado de la vida, y yo creo que en mi familia ha sido el menor de los problemas, en mis amigos tampoco. Sigo teniendo los mismos amigos y comportándome igual que cuando antes de estar en Vox. Y yo creo que ha sido una cuestión muy curiosa, y esto sí para mí ha sido llamativo como experiencia personal, ¿no? Con respecto a los adolescentes, porque yo de profesión soy profesor de filosofía, y claro, yo siempre me callo en clase. El profesor de filosofía habla de política. El de historia y el de filosofía siempre habla de política, ¿no? Entonces yo siempre me callaba con respecto a este tema. Encima, la especialidad mía de filosofía es moral y política. Entonces, claro, más me costaba, pero me lo tomaba como un reto incluso moral, ¿no? No voy a hablar de este tema. Y los alumnos te buscan. Te buscan en Google, allí teclean tu nombre y tal. Y me decían, profe, pero tú eres de Vox. Y los chavales hoy están como ansiosos por conocer y por querer decisiones firmes para nuestro país, porque yo creo que la generación mía, los que tenemos ahora 29, 30 y algo, somos generaciones engañadas con respecto a vas a formar una familia, vas a tener tu vivienda, sí, pues tu coche, sí, estudias, sí trabajas, trabajando de lo tuyo, ¿no? Y después vas a seguir una vida, vas a estar bien y tal. Hemos sido la generación engañada, desde luego. Sí. Pero es que ahora... La mía todavía escapaba, ya 10 años La nuestra ya no. Y a los jóvenes creo que tienen... Claro, los de hoy ven a sus hermanos, muchos de ellos, o sus primos, que tienen una carrera universitaria y trabajan en un cajero de un supermercado. Y viven con sus casas todavía. Y claro. Entonces, y viven con sus padres, viven con ellos y tienen 30 y pico años. Entonces dicen, ¿qué nos espera a nosotros? Claro. Y los adolescentes, a mí me llamó mucho la atención esa experiencia, ¿no? De ver cómo les llamaba la atención positivamente que estuvieran Vox. Claro, yo creo que nosotros, mi generación, vive en una época de comodidad. Si ves que tus padres habían pasado sufrimiento o calamidades en su juventud, ¿no? De cuentan sus experiencias, casi no tenían para comer.
Ya en nuestra generación eso desaparece. Nosotros como que hay mucho trabajo, sufrimos una crisis económica, pero realmente ha sido cómodo, ¿no? Siempre ha habido una esperanza real de tener tu coche, de tener tu casa y de tener tu familia. Era tangible, lo veías que era, bueno, es fácil de cercano, no veo, ves que las hipotecas se dan de manera fácil, los sueldos dan. Ahora está jodidísimo. Y ahora, si tú te pones en el pellejo de estos chiquillos que dicen, ¿quién espera a mí? Si mi hermano que tiene una carrera, claro, yo soy un firme defensor de la no obligatoriedad de estudiarte una carrera para tener una buena profesión. Yo tampoco, de hecho, como tutor que me ha tocado muchas veces, normalmente lo que hago es, si un alumno no tiene pues el empecinamiento de decir quiero estudiar una carrera, quiero ser X profesión, siempre incluso estoy recomendando hacer ciclos formativos. Formación, sí. Sí, ciclos formativos, porque incluso los oficios, ¿no? Los oficios de toda la vida, Sí. Ya no son de toda la vida porque están muy demandados. Dentro yo creo que faltan pocos años para que esté muy demandado un fontanero, un carpintero, un mecánico cada vez más, ¿no? Antes que eran tal vez profesiones para aquellos que no estudiaban y se formaban con el tema familiar, ahora son profesiones muy cualificadas, muy bien pagadas, al final y que requieren su formación. Sí. No, hoy en día yo le digo, hay un montón de gente lo veo así, pero si tienes un montón de opciones para ganarte la vida, aprende. ¿Sabes? Vale, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Porque si te dedicas a cualquier trabajo artesanal, hablamos de carpintería, albañilería, fontanería, cualquier tipo, lo que hace tu padre, joder, carpintería, aluminio, el aluminio, o sea, yo no conozco uno que no esté enterrado en trabajo. O sea, luego tú ya te metes en tu capacidad de lo que quieras, estresarte y demás para coger más o menos, pero hay curro a nivel digital, dice un montón de curros. O sea, la carrera universitaria es obligatoria para tener una buena profesión y tener un buen sueldo. Pues a veces no, muchas veces al revés. Sí, Formación, las universidades también tienen que transformar un poco el estilo. Están ya con unos planes muy obsoletos de estudios, tienen que transformar mucho el estilo y sobre todo que sirva para la vida profesional. Porque en muchas ocasiones la formación que se da en la universidad, pues a nivel académico, teórico, está muy bien, incluso si vas a hacer una labor de investigación o académico, lo que sea, pero a nivel práctico hay muchas carreras que no están funcionando. Es que la realidad que estamos viviendo, incluso después de salir de la universidad, lo que están planteando muchos profesionales. Hay carreras que ya de por sí llevan años que, bueno, a lo mejor hay una media de no sé cuántas cientos de personas que acaban la carrera y no hay oferta de trabajo para esta carrera, ¿sabes? Están saliendo, hay mucha más oferta que demanda, vas a acabar trabajando de otra cosa. Plantéatelo. Y ahora que estamos en medio de transformación, que es la inteligencia artificial, y es algo que ya hemos hablado aquí varias veces, ¿no? Ahora van a desaparecer muchos trabajos. O sea, yo no quiero estar en la piel de gente que está ahora estudiando una carrera que a lo mejor dentro de 2, 1, bueno, y menos, porque como va tan rápido esto, lo que estás estudiando, tu profesión no va a servir para nada, que suene así de radical, pero hay algunas que van a ser muy radical. Y es el momento de otras pilas, pabila. Si no funciona, no llores al mundo y cambia. Pero sí, va a cambiar mucho el mundo. Y si a España ya le ha costado el cambio, porque nos quedamos obsoletos, pues entre más rápido sea el cambio que está viendo la sociedad y más lento nosotros, no sé lo que nos espera. Hay profesiones que no va a suplantar, yo creo, que la inteligencia artificial, y ojalá lo hiciera, pero la de político yo creo que no va a ser una de que lo suplante. Tío, tal como lo vemos, no, ¿eh? Se han hecho supuestos, en lo que se presenta la inteligencia artificial con un programa específico y con un... Yo no lo veo tal como la tenemos actualmente, ¿no? Tal como la vivimos, ¿no? Votaciones a una persona física. Pero, oye, también hay un nivel de decepción tan alto que porque si alguien te presenta un modelo donde tú expones, te dan una máquina, te da 4 soluciones a un problema y lo que haya que votar es cuál de las 4 soluciones queremos que se implemente. ¿Por qué no? A lo mejor estamos siempre con los mismos problemas y una cosa que tenemos la sociedad es, oye, tenemos un problema en las carreteras y vemos que pasan los años y no es que no se solucione, es que no vemos un cambio. Y cada vez va más. Entonces, esto nos está pasando en muchos aspectos, ¿no? Estamos viendo todos los problemas que además nos preocupan, ¿no? En la vivienda, en el turismo,
en la pobreza no hay cambio, a peor. Entonces, a lo mejor el modelo de cómo hacemos las cosas puede cambiar en un futuro. ¿Por qué no? Imagínate que tú le dices, dame 4 soluciones reales con toda la información necesaria y a lo mejor vamos a tener que tomar votar por una de esas decisiones. No sabremos si las podrá hacer, aunque como es muy complaciente la inteligencia artificial, de repente te dice que esas son las soluciones del mundo, pero después no las puede hacer. Estamos hablando de cómo es, pero si hablamos de cómo era hace 6 meses, ya es muy diferente a cómo es ahora. Pues imagínate cómo será dentro de otros 6 meses. Estamos tomando a veces, damos opinión de cómo es la IA actualmente, pero... se va a quedar obsoleto dentro de una semana. Va a cambiar mucho. O sea, ya hemos traído aquí expertos en inteligencia artificial. Tú puedes poner que tu IA sea más crítica y que no sea tan complaciente. Y es mucho más crítica y menos complaciente. Está hecha para que sea complaciente como modelo de negocio que es. Quieres que no te vayas de ahí. Pero tú le dices, quiero que seas totalmente crítica con todas mis decisiones. Y es totalmente crítica, ojo. Que también tú lo puedes configurar. Lo que pasa es que eso lo desconocemos, ¿no? Bien, volvemos a donde íbamos. Me dices que tu experiencia una vez estás dentro del partido ejerciendo como militante de Vox no te ha supuesto ningún tipo de perjuicio social ni familiar. Por la calle has tenido algún tipo de experiencia no tan buena, me dices lo del coche, pero poco más de eso, poco más, ¿no? No, también nosotros hacíamos lo de las mesas informativas que te comenté antes, ondeábamos también la bandera de España y también teníamos unas banderas de Vox por la calle. Mucha gente pitaba para apoyar. Sí. Iba en el coche y nos pitaba y nos daba el apoyo. Es decir, era sorprendente y sigue siéndolo cuando hacemos la mesa informativa. La cantidad de gente que se acerca para apoyar es mucha más que la que viene pues a hacerte un perjuicio. A mí lo que creo que no está haciendo que veamos cualquier partido político, cualquier ideal, es que quien nos comunica no nos informa, nos condicionan la información, ¿no? Ya tal como te dan la noticia, te están condicionando a que tú pienses. Y creo que no es justo para que todos podamos tomar nuestra toma de decisiones. Dame la noticia como fue. Y yo puedo estar de acuerdo, no de acuerdo, me gusta más, o la solución como fue. Entonces, claro, todo esto está como muy, muy embarrado, es muy difícil saber qué es lo que ha pasado y condiciona al final. Yo no voy a decir a Vox, creo que a cualquier partido político, sobre todo los menos fuertes a nivel tanto como respaldo de la población y como respaldo económico. No tienen altavoz para llegar a dar sus teorías. Yo creo que el periodismo objetivo está muerto. Se murió hace mucho tiempo. La labor periodística ahora mismo está totalmente comprada. Es una realidad. Y esto se vive sobre todo en la gente que es más mayor, ¿no? Y que consume tal vez medios tradicionales. Ahora tenemos una posibilidad enorme de tener en el bolsillo un teléfono móvil y sacarlo y consumir lo que yo quiera, ¿no? Específicamente lo que yo quiero, con mayor o menor sesgo, pero sé lo que estoy consumiendo. Sin embargo, una persona mayor que tal vez se cree cualquier cosa de las noticias, ¿no? Y ver a unos tertulianos decir cualquier tontería, pues ya incluso a veces lo asume. Me pasa incluso con mis abuelos. No, dijo la tele que no sé cuánto, ¿no? Sobre todo a la gente mayor. Yo creo que nos ha abierto un mundo, sobre todo a través del teléfono móvil, el poder consumir lo que queramos en este sentido. Los periodistas ahora mismo están haciendo una labor importante, para eso se destina obviamente a través de las instituciones mucho dinero público, mucho malgasto de dinero público, en el que el periodismo ejerce una labor propagandística principalmente. Esta labor propagandística es de vender lo que sea. Lo que sea. Incluso comercios de hostelería, ¿sabes? Lo que sea. Las noticias van base a... Efectivamente. Nos encontramos con noticias que no son noticias, que es un anuncio, ¿no? Un anuncio de un comercio. Y después nos encontramos en noticias que tampoco son noticias, que hay una guagua de 2 pisos en Tenerife. Eso es otra noticia fake, pero que está comprada. Y es la realidad que tenemos hoy. Es una pena, porque la labor periodística, los periodistas, a veces cuando uno entra en esto, conoce a muchos periodistas también,
Y a veces me gusta pues hablar un ratito más allá de la labor que hagan, de el periodismo real murió hace tiempo, o está ejerciéndose a través de ya los más viejos, vamos a llamarlo, ¿no? Los más antiguos que ejercían, pues hacían su columna o su Claro. tal en el periódico hace muchos años y siguen ejerciendo su labor en la sombra, tal vez incluso como hobby, pero el periodista profesión es ahora un mercenario. Es cuestión de número. Al final podemos decir, no, es que hablan por hablar, que fácil. No, esto es cuestión de número. ¿Cómo puedes mantener tú una plantilla de cientos de personas que para poder publicar un periódico, pues tienes que tener una plantilla, bueno, no sé de cuántos, ¿no? No sé cuánta gente, pero no sé, me entiendo que es una cantidad de gente considerable porque ves las oficinas de ellos y son grandes, o sea, hay gente dentro, me imagino cada vez menos. Tú para poder mantener a esa gente tienes que pagarles. Porque al final necesitas dinero para pagarles y también dinero para que alguien tenga beneficio de esto. Si no hay, porque cada vez se consume menos físico, ¿cómo viven la prensa? Pues de las publicidades, tanto de las que salen ahí a nivel digital como las que salen en el periódico. Pero claro, luego hay empresas que dicen, pues que yo quiero pagar más. Pues vale, a ti te voy a poner una publicación entera, pero no de tu marca, sino vamos a buscar la manera de que esto no parezca, que parezca una noticia. Es por eso, creo que a nosotros los podcasters nos viene bien, porque al final nosotros traemos aquí a una persona, cuéntame tu historia, y que la gente saque sus conclusiones. ¿Vale? Bueno, evidentemente yo te puedo hacer aquí una alfombra roja y todo bonito y maravilloso, te puedo decir qué pasa con esto, qué pasa con esto, tú dices tu opinión, y es como la información está un poquito más limpia, más fácil de ver. Todo lo demás es entre las fake news, ya no solo hablamos de prensa, sino de fake news que crean, pues, en las redes sociales, gente con mucha influencia, y en las que son noticias que tienen algún tipo de interés, es difícil informarse. Sí. Cada vez más no solamente es difícil informarse, sino hay que educar mucho también en discernir qué es una noticia y qué no. O qué es opinión y qué no. Cada vez es más complicado porque ni se están formando lo suficiente, ni estamos formando, porque yo creo que la sociedad también tiene una labor importante en esto, en los adolescentes. Correcto. Que tienen un consumo, sobre todo de redes sociales, TikTok principalmente, en el que ven un montón de vídeos a diestro y siniestro y lo consumen como si fuese una fuente. Es decir, esto me lo dijo el TikTok, ¿no? Y ni siquiera es directamente pues un interlocutor, ¿no? Como ahora estamos hablando, pues lo dijo fulanito. No. Una cosa que escuché allí y... Ayer me pasó una cosa que te la voy a contar, tío. Que mi hija me dijo, qué pureta, tío. Madre que te parió. Porque dije, ya viste la canción que sacó. Mira tú, que yo soy un tío que está en redes sociales, pero me la comí con papa. ¿Viste la canción que sacó Bruno Mars con Dua Lipa? Y se la pongo y yo, bueno, pero no me parece mucho la voz de Bruno Mars. Y dice mi hija, papá, en serio, qué pureta, eso sí, tal. Y digo, hostia, yo que me la claven a mí, que estoy metido en medio de esto, sí es verdad que me tocó, pero no me dio por ver en YouTube que alguien, digo, claro, esto es la hostia, tú lo pones aquí y tenía cientos de visualizaciones, esto es pasta. Y me la comí con papa, tío. Y mi hija me dijo, qué pureta. Y yo, me dijo, tío, pues me va a tener que plantear al final que uno ya es pureta. Va a tener que formar ella. Sí. ¿Te parece bien que se haya prohibido en las redes sociales a los menores? No, para nada. Me parece además que es una medida que va directamente a la raíz del problema del Partido Socialista en España, que es cortar a los más jóvenes la posibilidad de pronunciarse políticamente, la posibilidad de consumir aquello que quieren y saber distinguir las noticias que quieren, incluso, ¿no? Yo creo que hay que educar, lo dije antes, ¿no? Hay que educar en las redes sociales y es una herramienta que hace falta absolutamente profesionalmente. Tú no lo debes prohibir. No lo debes prohibir. Por otra parte, los menores son de sus padres, no es del Estado. Son de sus padres. Tú no puedes prohibir el uso de redes sociales, sobre todo porque tiene unos tintes partidistas importantes. Cuando se toman este tipo de decisiones no es una cuestión baladí, sino que lo hacen con un sentido. Y para nada de acuerdo. ¿Por qué llevar una bandera de España en la muñeca a mucha gente le parece contrario a tu país? El otro día, sorprendentemente, le di a un cargo interno orgánico del Partido Socialista esta misma pulsera que pone Vox en una punta y se la puso.
y se la puso. Yo creo que asociar... Habrán recortado lo de Vox. Habrán decir, me imagino. Por respeto a su partido, más que nada. Sí. Yo creo que asociar, de todas formas, eso es un error más bien social. Asociar una bandera de tu país a un partido político, eso es un error. Eso es un error. A los de Vox nos gusta la bandera de España y yo creo que es bueno incluso. Tenemos otros países que lo han normalizado, mostrar la bandera como un signo de patriotismo. Al final está la patria chica y la patria grande, ¿no? La patria chica normalmente es la familia. Y después la patria grande es de donde tú te sientes, donde perteneces, ¿no? En este caso, los canarios nos sentimos canarios y nos sentimos también parte de España. Es la realidad. Entonces, ¿por qué mostrar una bandera es pues signo de un partido político o es signo de humillación o es signo de lo que sea? Yo, de hecho, cada vez lo veo bastante menos, pero a la gente que les resulta extraño, raro ver una bandera de España en la muñeca, no tienen problema con una bandera republicana. O cualquier otra bandera que no represente al país. Hay muchos países que lo hacen y lo viven con total normalidad y yo por lo menos lo vivo así. Yo lo que creo es que deberíamos de centrarnos menos en lo que tiene una persona en la muñeca y respetar cuál es su gusto. Si tiene una bandera LGTBI, es su gusto que se la ponga. Si quiere una bandera de España, que se la ponga. Si quiere una bandera de Canarias, que se la ponga. O sea, creo que deberíamos ser todos un poco más respetuosos con los gustos de los demás, mientras no rebasemos los límites. Cuando se atenta contra la libertad individual, en general en nuestro país, pues ya empezamos a opinar por cómo viste aquel, lo que se pone. Ese ya es otro nivel del socialismo. Sí. Vámonos a nuestra gente, al pueblo canario. Yo sé que tú estás más cerca del problema en Tenerife, pero bueno, creo que es un problema que nos concierne a todos, ¿no? Y es el tema de la vivienda, ¿no? Creo que hablábamos antes de la esperanza de la juventud, ¿no? ¿Por qué se está volviendo tan difícil vivir en nuestra propia isla? Es que los jóvenes no nos estamos emancipando, que es una realidad que se lleva viviendo desde hace mucho tiempo en toda España, también en Canarias, pero en Canarias tenemos problemas más serios. Cuando hablábamos de pobreza infantil incluso, ¿no? Esos niños que van a ser adolescentes y que van a querer después, siendo jóvenes, comprarse una casa, cuando partimos de la base de que 4 de cada 10 niños canarios están en esa situación de pobreza infantil, poca probabilidad va a tener de poder conseguir una casa en el futuro. Y es una problemática que en Canarias no se haya construido vivienda pública desde hace mucho tiempo. Pero voy a otra de las cuestiones. Cuando se abre esa posibilidad de la vivienda pública, ¿para quién es? ¿Quiénes conforman esa lista de vivienda social, que necesita una vivienda social, que forman parte digo, bueno, ya construimos vivienda pública en Canarias, vamos a coger el listado a ver quiénes están aquí? ¿Por qué el gobierno de Canarias ha puesto ahora la limitación de vivir pues, unos años en las islas para poder formar parte de la vivienda pública? Porque tenemos un problema serio que ya lo trataremos si quieres, que es el tema de la inmigración ilegal. Que después se asienta. Se retroalimentan los problemas. Tanto el turismo como la vivienda, como la inmigración, está todo relacionado, porque al final son todos problemas que de alguna forma afectan a la otra. Así que puedes hablar. Sí. Hay yo creo que en muchas ocasiones se pone como chivo expiatorio al turismo en Canarias para todo. Sí. Yo creo que es una moda que ahora está utilizando además la extrema izquierda porque no tiene la ciudadanía no les ha votado en las pasadas elecciones, no tienen representación pública en casi ningún sitio y están cogiendo los problemas de Canarias como si fuese un potaje, los mezclan todos y generan un descontento. En razón de ese descontento, pues ya movilizan, que se les da muy bien, y entonces yo creo que con la posibilidad de poder conseguir de nuevo representación. Cuando estaba Podemos en el gobierno de Canarias, en el gobierno gobernando el gobierno de Canarias, no se construyó vivienda pública. Esa es la realidad que tenemos. Decía antes que no nos emancipamos y partía antes de que la generación, voy a decir la generación mía, aunque cada vez me voy acercando más a eso de los puretas, porque noto incluso ya el desfase generacional, nos cuesta mucho emanciparnos porque partimos de otro problema que es el empleo. Tenemos un empleo en Canarias que es muy precario.
en comparación incluso con otras regiones de España en las que un profesor, por poner el ejemplo de mi caso, cobra más en otra región, ¿no? El nivel de vida de Canarias, el coste de la vida en Canarias se ha elevado muchísimo, muchísimo, por distintas cuestiones, incluso por problema del Estado, ¿no? A lo largo de los últimos años, y la realidad es que los jóvenes están sufriendo cada una de las problemáticas que he mencionado juntas. Al final sale el triste cóctel Molotov de que un joven en Canarias no se puede independizar y no se puede emancipar y no puede formar una familia y no puede tener hijos incluso, que es otra realidad muy triste que estamos viviendo en toda España, también en Canarias, que es que los jóvenes están decidiendo no tener hijos. Sí, eso lo noto yo, eso es algo que tú lo notas en tu entorno, ¿no? Yo noto que de mi generación, que sí estamos viendo que nuestros padres siempre tenían, o sea, son con varios hijos, y era cultural tener hijos, y más de uno si se pudiese. Ahora la toma de decisiones es no tener hijos, y todo está basado un poco también por la publicidad que hay de vivir la vida, y otra está basada en poder adquisitivo. No podemos mantenerlo, si no tengo dónde vivir, ¿cómo voy a tener un hijo? O sea, al final, de una forma no maduras, ¿no? Porque vives en casa de tus padres y es con esa comodidad. Entonces, ese cambio de faceta en tu vida no pasa, y creo que también está afectando. El problema está identificado. No se fabricaban viviendas públicas, no se fabricaban, se están fabricando ahora, ¿no? El otro día salió que se iban a fabricar, pero no se fabricaba. ¿Cuál es para ti la solución? Para mí la solución pasa en primer lugar por construir vivienda pública. Estamos en ese camino. Si no hay espacio donde estar, si no donde casa, evidentemente no podemos ir. Bueno, nosotros proponemos en los programas de hace muchos años, cuando Vox planteaba las 100 medidas para la España viva, la recalificación de los suelos, que no afectaran medioambientalmente o paisajísticamente o patrimonialmente, lo que fuera, pero que se cambien muchos de los suelos. En Canarias tenemos muchos suelos que no están regulados. Es la realidad. No hay un compás entre la realidad de lo que vemos, ¿no? Del ojo, con la calificación de los suelos. En primer lugar, hay que transformar muchos de los suelos y hay que construir vivienda pública. Esa es una de las bases para dar posibilidad de acceso a la vivienda. Y por otro lado, hay que ir atajando cada uno de los problemas. El empleo es clave. Si uno no puede permitirse, esto lo vivimos mucho en el sur de Tenerife, si uno no puede permitirse, no hablo de la compra de una vivienda, sino de alquiler, por ejemplo, porque casi cobras lo mismo en tu labor profesional que lo que te gastas en el alquiler, pues no tiene mucho sentido. De hecho, muchos, no solamente docentes, sino también sanitarios, renuncian a venir al sur de Tenerife porque no encuentran vivienda para poder alquilar. No hablo de compra, porque eso ya para muchos es un sueño. Sí, ahora se ha convertido en una posibilidad muy, muy remota, ¿no? De poder tener mi propia casa, ya pasa a ser un lujo. Sí, fíjate que es muy triste ver incluso, y esto lo he vivido incluso en el entorno cercano, ¿no? que me decían, Naim, pero ¿cómo hago si yo ya tengo mi trabajo, yo hice mis estudios, se me está pasando ya el arroz, como quien dice, y quiero tener hijos y no tengo una casa? Eso es la realidad de los jóvenes ahora mismo. ¿Tú no tienes casa? Yo sí tengo casa, sí. ¿Pero hablas en...? Sí. Hablo en concreto de una amiga mía. Ah, vale. Sí. No tengo casa. ¿Qué hago? Pues en muchos casos empiezas a labrarte el futuro, empiezas a caminar, aunque no tengas el acceso a la vivienda. Es muy triste. Y quizás que a mí lo que me da pena es que no estábamos viviendo una época de crisis, ¿no? Estábamos en una época de supuestamente bienestar, ¿no? Entonces, oye, ¿dónde está el bienestar si no podemos tener una casa? Yo entiendo que en la historia del mundo, pues hay épocas de crisis en las que vivir en casa de tus padres podría ser normal. Y compartir trabajo, compartir sueldo, pero se supone que estamos en una época de bienestar. Sí, bienestar relativo. En muchas ocasiones vendemos que tenemos o se ha vendido durante muchos años que tenemos una sanidad maravillosa, pero tenemos unos números muy preocupantes en materia sanitaria.
al final el estado del bienestar es un estado del malestar general para todos. Se construye el estado ahora mismo en base a la precariedad y a que los ciudadanos sean económicamente dependientes. Cuando uno se basa el gobierno en repartir ayudas, tiene un problema. Cuando tenemos números en los que si de una familia 2 reciben ayudas y con eso superan la labor de una persona que recibe un sueldo por desempeñarse profesionalmente, ya es un problemón. Tenemos un problemón, que es que la gente está cobrando en muchas ocasiones ayuda y no está trabajando porque les beneficia más económicamente cobrar la ayuda. Sí. Es una realidad. Estos son los temas que decía antes, que cuando nadie ponía sobre la mesa, y por eso me apunté al barco de Vox. Es un problema que no se pone sobre la mesa, pero es que es una realidad. Estamos educando en la precariedad y se está educando en general. Hablo de educar, me refiero a la población, ¿no? Se hacen políticas para perjudicar, para que seas económicamente dependiente del Estado. Y eso es el problema grave. No estás educando en que tú intentes prosperar. Prosperidad económica, de independencia propia, financiera, y que después puedas pues, hacer lo que tú quieras, formar una familia, tener una casa o hacer lo que te parezca. Pero hay errores de base en nuestra sociedad y que también forman una parte clave los gobiernos que han estado, sobre todo el bipartidismo, dentro del Estado de España. Todo lo que hablamos siempre, bueno, creo que a nivel nacional, pero aquí a nivel Canarias, siempre es todo demasiado derrotista, ¿no? Todo lo que escuchamos de los políticos es que hay un grave problema, ¿no? Todo es un grave con mayúscula. Creo que hemos normalizado escuchar esto, ¿no? Es un grave problema. Hemos escuchado mucho esto, pero de verdad que luego las consecuencias no se aprecian instantáneamente, sino poco a poco vamos viendo, oye, ahora no puedo pagar el alquiler, ahora no encuentro trabajo, pero entiendo que lo difícil para los políticos es poder transmitir que hay un verdadero problema y que solucionarlo no va a ser tan fácil, pero ¿en qué puede acabar todo esto si seguiremos con esta dinámica? Yo creo que esto no es simplemente un mantra que se vaya repitiendo, sino que el problema es de verdad grave, porque yo creo que es una técnica y es un plan para que normalicemos la precariedad. Y esto se ha vivido por parte de otros países. Cuando recibimos aquí población cubana y venezolana, vienen de países que están muy mal, que han vivido lo que es la precariedad instalada en el propio país durante décadas. Y eso lo estamos viviendo en España. Estamos normalizando esa situación que vivieron también venezolanos y cubanos en los primeros años de los regímenes que tienen allí. Es normal, y yo creo que todos nos hemos topado en Canarias con algún venezolano o algún cubano que te dicen que parece que están viviendo la misma película que vivían en Venezuela y en Cuba. Y la preocupación real es que lo estamos normalizando. En muchas ocasiones, cuando nos han felicitado por la labor que uno hace y lo que sea, los venezolanos te lo agradecen mucho, porque no quieren volver a huir de otro país en el que sienten que se está instalando un punto de vista político, sobre todo de gestión, que lo que hace es naturalizar la pobreza. Naturalizar la pobreza al tipo que sea, de la precariedad y de lo que decía antes, de la dependencia del Estado. ¿Dónde acabaremos? Convirtiéndonos qué triste, en un régimen totalitario. En España solamente nos sale una cosa, que es la separación de poderes. Es clave. Cuando tenemos un gobierno central que atenta contra la separación de poderes, ya significa el quiebre completo del Estado. Porque la usurpación de cada uno de los poderes va a significar lo que se gestiona políticamente, ¿no? Dependencia del Estado, pobreza y esa centralización que en ocasiones huele a que parece que es lo que se quiere. Y nosotros siempre nos hemos posicionado muy en contra de esto. Y creemos que hay que educar no en la pobreza, sino en dar las herramientas para poder trabajar dignamente, para construir lo que uno quiera, para poder tener independencia económica y no dependencia constante. En muchas ocasiones,
Incluso se pone como... Parece que consumimos en España que somos los mejores en todo. Pero lo triste es que los aliados internacionales que tiene España son países que están en vías de desarrollo. Los aliados de España son Marruecos, Senegal, Venezuela hasta hace bien poco, Cuba. Estos son los países aliados. Bueno, el régimen de los ayatolás ha felicitado a Pedro Sánchez por el posicionamiento. Pues esta es la realidad que estamos viviendo y es muy triste. Un país que está viviendo una situación muy dura, no solo con la guerra, sino antes de la guerra también, que había un régimen totalitario allí en contra de las libertades de la población. Yo creo que nos estamos convirtiendo poco a poco en un estado dentro de Europa, que es lo sorprendente, ¿no? Dentro de Europa, que está modificando su comportamiento a través de la naturalización de problemas que antes, no sé si te ha pasado, pero yo en ocasiones cuando hablo con mi abuelo, me dice, esto nunca me había pasado a mí. Yo cuando... Mi abuelo es de profesión, mi abuela fue de esas tomateras del sur de Tenerife, y mi abuelo es mecánico de profesión, ya jubilado. Él se quedaba... no veía el sol, se quedaba en el taller arreglando coches, camiones y tal, y se ponía el sol y mi madre y mis tíos estaban en casa con mi abuela, y mi abuelo... Todo lo que generaba de riqueza, prácticamente, si no el 100%, casi todo iba para él, para su familia, para sustentar, para poder tener sus propiedades. Ahora estamos en una situación en que cuanto menos capital tú generes o cuanto más generes para el Estado, mejor. Y cuantas menos propiedades privadas tengas, mejor también. Porque nos damos cuenta, no hay que hace falta ser muy inteligentes para saber que en España se está yendo en contra de la propiedad privada desde hace mucho tiempo. Esto es una realidad. Esto solamente nos va a llevar a la ruina, que es lo que es la pregunta que me hacías al principio. El desenlace fatal. Catastrófico. Cuando se habla de inmigración ilegal, siempre hay como dos vertientes, ¿no? Hablar de inmigración ilegal suele ser, la gente lo evita porque automáticamente te etiquetan como si fueses racista. No digo a un partido político, digo en una conversación con tus amigos, ¿no? Vas a hablar de la inmigración ilegal, ya como haya algo que no guste, ya eres racista. Creo que habría que ser un poquito más transigente y hablar un poco de dar diferentes tipos de opinión, pero es verdad que siempre relacionamos o estamos viendo que cuando se habla de inmigración ilegal es problema. O sea, viene de la palabra de problema. ¿Por qué se presupone que para Canarias es un problema la inmigración ilegal? Hay temas que parecen tabú y que parece que no se pueden tratar. Yo creo que esos temas, los que parecen intratables, son precisamente los que hay que abordar con más empeño. Y la inmigración ilegal es uno de los temas, principalmente porque Canarias es la frontera sur de Europa. Eso lo sabemos, geográficamente. Es la frontera sur de Europa. Estamos ahí en medio de... Sí, pero la realidad es que entran los inmigrantes irregulares. Hablamos de inmigración ilegal como ese fenómeno, ¿no? Pero un inmigrante cuando entra en situación irregular está entrando normalmente a través de una mafia, que parece que la hemos ya institucionalizado en muchas ocasiones a través de las ONG, que es una realidad como un templo, que es que se está subvencionando. En el fondo, si uno empieza a tirar del hilo, ¿quién está detrás de las ONG? Claro, ¿quién está detrás? Financiadas por supuesto, ¿quién está detrás de ese hilo? Al que estás subvencionando tú a esa ONG, pues detrás, si esa ONG no recibe inmigrantes, no tiene trabajo. Porque estamos hablando, vamos a ver, lo de ONGs caritativas y todo eso queda muy bien en campañas particulares y tal, pero son empresas. O sea, la función que hacen es necesaria, evidentemente. Otra cosa es que detrás están con financiación pública y también privada. Estaría perfecto que las ONG funcionaran con un capital propio y atendieran fenómenos que tal vez son socialmente preocupantes y que son ocasionales y que suceden en todo el territorio español, también en Canarias, concretamente el tema migratorio, pero es que desde hace mucho tiempo estamos viviendo unas situaciones que son ridículas.
Estamos viendo y normalizando, que es otra de las problemáticas, que haya barcos nodrizas que lleguen cerca de las costas canarias y suelten un riego de pateras, de cayucos, y que lleguen a las costas de la Restinga. Y parece que es normal, ¿no? Estamos normalizando también que se lance por la borda en nuestras costas, cerca de nuestras costas, el motor con el que viene. Se está normalizando que prácticamente el barco de salvamento salga ya casi llegando a aguas de África para recoger. Eso es lo que se está normalizando. Un fenómeno que puede nacer porque hay unas situaciones bélicas o de pobreza extrema en algún país, ya se ha hecho un negocio de mafia. Es la realidad. Y muchas veces, cuando llegan aquí parte de esos migrantes, te dicen que son no tripulantes, sino que manejan los barcos y hacen su propio trabajo. Muchos de ellos son capitanes. Sí, que eso es su trabajo. Sí, y su trabajo. Yo no entiendo, ¿no? Al final que sea su trabajo. O que quiero decir, la gente se busca la vida y si hay trabajo, hay dinero, pues lo harán. El problema es que, sí, claro, ellos hacen lo que pueden. Aquí es como se está trabajando, es lo que hay que buscar una solución. Claro, pero la solución no pasa porque tú lo fomentes. Que es ahí el problema grave es que tú como Estado no estás defendiendo tus fronteras. Tenemos unas fronteras que son muy laxas, que eso no sucede en ningún otro lugar de Europa. Canarias lo tenemos como frontera sur. Yo he sido muy duro contra el discurso de Coalición Canaria, que parecía que entendía un poco el razonamiento de Vox con respecto a que Canarias no podía seguir recibiendo migrantes, ni ninguna comunidad autónoma, sino que directamente había que hacer billete de vuelta y deportaciones. Parecía que lo entendía, pero de repente se posicionó en que Canarias tenía que ser un trampolín. Y aquí tenían que llegar y lanzarse a otras regiones de España. Uh-huh. Eso no tiene sentido. Estamos fomentando la migración. Exacto. Y en Canarias el problema grave, y yo creo que esto hay que tratarlo con naturalidad, en Canarias hemos tenido, la población ha tenido también, y yo mismo lo he vivido, un sabor amargo, porque los migrantes mueren en las costas de Canarias, mueren en el mar. Y nosotros tenemos el mar al lado. Es decir, no somos un madrileño que ha venido el migrante en un avión y lo han puesto aquí y él se ha instalado aquí y después se dedicará a lo que sea. Y vivimos problemáticas que nosotros creemos que están directamente relacionadas con una persona que entra en una situación irregular a un país. Yo creo que en muchas ocasiones Canarias ha vivido ese sesgo, pues también de empatía, del sufrimiento que puede tener una persona que decide abandonarlo todo y al final muere en el mar. Que es una realidad muy dura. Que ojo, que es lo que estamos empezando a hacer en Canarias. O sea, yo cada vez veo más que la gente se está yendo de Canarias. Sí. Bueno, de España en general, pero ojo que como sigue así la cosa, al final nos vamos a convertir nosotros en los que nos vayamos a otros países porque parece que está creciendo más económicamente Marruecos que España. Y al final va a haber mejor calidad de vida, que no es lo que ha pasado aquí culturalmente. Sí, el otro día, de hecho, comentaba con un amigo que veíamos el tema del fomento de las tradiciones y demás, y de los oficios tradicionales canarios y no sé cuánto, y decía, ¿y esto a quién se lo vamos a enseñar si vamos a quedar aquí 4 gatos? Porque entre lo grande que se está haciendo y diversificando Canarias, sí, con respecto a las poblaciones que vienen. Hay un miedo, ¿no? A perder un poco la cultura. Hay un miedo, pero también es porque estamos acostumbrados. Y creo que al final el mundo se va a globalizar mucho y se mantendrán pues esas costumbres en pequeñas regiones. Eso creo que lo puedes parar, no lo sé. Entiendo que lo ideal es que cada uno pueda vivir donde quiera, siempre y cuando allá donde vaya, pues cumpla con la ley que ese país tenga. Sí, pero lo que las políticas públicas no pueden hacer en ningún caso es fomentar, en este caso la inmigración irregular, las tradiciones incluso foráneas, asumirlas como propias. Entiendo. y no fomentar las tuyas y no educar en lo tuyo y no guardar tu frontera. Como partido político tú has vendido que tú vas a salvaguardar lo tuyo y te han votado, tú no puedes hacer lo contrario. Oye, pero si votan otro partido político que dice voy a abrir todas las fronteras, aquí todo el mundo que lo quiera, pues tendrá que hacer lo que ha vendido. Pero el problema real, vale, yo entiendo perfectamente. O sea, yo lo primero que digo es, si estoy en un país donde no tengo para comer, me voy a pirar. O sea, yo entiendo que la gente se vaya de su país y vengan aquí
Porque es normal, no me jodas. Si siempre se ha explotado África, todos sus recursos y económicamente no obtienen, son ricos muy poco, es normal que se vayan. Yo eso lo entiendo. O sea, pasamos de que entendemos a la persona. Son ricos en materias primas, todos. Todos son. ¿Quién las explota? Sí, claro, ¿quién las explota? Pero lo que se está haciendo desde países europeos, incluido España, es subvencionar principalmente a reinados, y hablo en el caso de Marruecos, ¿no? O regímenes totalitarios que hay en cada uno de esos países, que lo estás subvencionando y financiando tú para que hagan lo que les dé la gana con su población. Eso no lo entiendo mucho. Eso es un error. Eso es un error. Se subvenciona. En muchas ocasiones se vende como que es para paliar, cooperación internacional lo llaman, ¿no? Y labor humanitaria y social. Muchas veces es para paliar incluso que vengan más migrantes, como un pacto entre gobiernos. Pero bueno, si tú me dijeses que nosotros somos un país, hostia, somos unos Estados Unidos que tenemos el PIB por las nubes, dices tú, hostia, vale, pero y que Marruecos no está en una situación en la que estaba hace años, y Marruecos está pues a números, creo que está empezando bueno, a nivel turismo, y en breve nos superarán. Sí. Entonces ahí o sea, tienen una forma de tener su propia financiación, no necesitan la nuestra, ¿no? Hay una clave que esto cualquier persona a pie de calle te lo puede decir, pero yo creo que es un argumento muy humano, porque parte de lo primitivo. Que es que si uno no tiene para dar de comer a los suyos, ¿cómo le va a dar de comer a otros? Eso es lo que no entendemos. Eso es lo que no entiendo. Y luego yo como autónomo veo que estamos asfixiados, porque estamos asfixiados. O sea, no es cuestión de que queramos riqueza, que sí, evidentemente, ¿quién no la quiere, no? Pero ya es una situación complicada, ¿no? Ya tú ves que están habiendo muchos movimientos de los autónomos, y yo lo que entiendo es que se está dando mucho dinero a países como acabas de decir, Marruecos, para subvencionar, pues no sé, la agricultura. Ojalá subvencionen la agricultura. En ocasiones están subvencionando que no sabemos, un proyecto de feminismo de las mujeres de la aldea de no sé cuántos, que tú dices, ¿esto qué carajo tendrá que ver con la labor que tiene que hacer en materia internacional un país? Es que es muy triste. Si uno lee el listado de subvenciones que tiene el gobierno de España, te asustas, ¿eh? Lo difícil de todo esto es dar la información, comunicarla, y que se sepa, ¿no? Entiendo que lo difícil de los partidos es esto, ¿no? Y voy a intentar simplificarlo mucho. Bien, se fomenta evidentemente que vengan en cayuco, a pesar de que muchos mueren en el trayecto, lo cual, claro, estamos fomentando muerte. Se fomenta porque, claro, luego aquí pues tienen una serie de... Ya no digamos que se le atiende, todo eso, por supuesto, que menos, ¿no? Somos humanos y queremos que cuando vayamos a otro lado nos pase. El tema es quizás que eso es dinero público, a lo mejor que no podemos. Canarias no puede, ¿no? Canarias como económicamente se supone que le pedimos un poquito al gobierno nacional que nos dé más. No puede, ¿no? Claro que no puede, pero es que hay que tener en cuenta otra cosa. Cuando tú atiendes a una persona que viene de fuera, que lo primero que se atiende sanitariamente, ya tienes un problema. Canarias está saturada sanitariamente. Cuando hablamos de que las listas de espera se está no sé cuánto tiempo, en Canarias se prioriza cuando cada vez que llega un barco, una embarcación patera, cayuco, con inmigrantes, y se atiende sanitariamente, ahí hay un recurso humano y material que se está dedicando a eso exclusivamente, y se atiende como una emergencia, ¿eh? No es que sea que los médicos en ese momento pues no estaban atendiendo, ni la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado estaban de libre y fueron allí. No, se están destinando recursos específicamente que tal vez no nos damos cuenta, sino solamente la financiación de las ONG, pero los servicios también se ven afectados por la inmigración, más aún en Canarias cuando son precarios. Vale, ¿cuáles son los problemas que supone para Canarias la inmigración ilegal? Recursos económicos a nivel sanidad, que no tenemos para nosotros porque estamos con altas listas de espera. ¿Cuál más sería? En primer lugar, la atención sanitaria, sociosanitaria de las personas migrantes. En segundo lugar, también se destina a nivel educativo. Una vez que esa persona se instala aquí, si hablamos de un menor extranjero no acompañado y se instala en territorio, en Canarias en este caso, se tiene que regularizar su situación académica. Y está dentro de los centros. Estamos hablando de Canarias cuando los centros no están en las situaciones educativas, no están en las situaciones que deberían estar, que tenemos
obsolescencia importante dentro de cada uno de los centros educativos. Hace unos meses hablaba con una amiga que es pedagoga, que está en un centro de educación especial en una situación precaria. De hecho, tuvo un accidente laboral porque las instalaciones no están bien atendidas. En Canarias tenemos una realidad también en la que los docentes no pasan todo el territorio español, iba a decir todo, pero no sucede. En Canarias sucede más porque no hay aulas suficientes para todo el alumnado y los directores de los centros educativos ven que cada año aumentan sus ratios, pero no aumentan las posibilidades de los centros. No tienen más terreno, no se construyen otros centros. Saturación, no solamente sociosanitaria, sino también educativa. Y después nosotros hemos diagnosticado una cuestión clave. Cuando uno entra en una situación irregular en un país, lo que te queda es seguir una situación irregular. Y en muchas ocasiones lo que se fomenta detrás de la inmigración irregular es la delincuencia y la ocupación en muchas ocasiones. Incluso se fomentan mafias. Porque en nuestras islas están instaladas, y esto hay que decirlo también, y mucha gente lo sabe, pero parece que cuesta verbalizarlo. Hay mafias instaladas de todo tipo, y también hay mafias que se dedican al final a hacinar, porque hay que emplear estos términos, hacinar a personas con unos fines muy concretos para hacer tareas muy concretas dentro de su organización, y tiene un recorrido específico. ¿Qué tipo de tareas? Estoy hablando de venta de drogas, por ejemplo. En el sur de Tenerife es un problema muy grave, desde hace muchos años. Y vale, entiendo que cuando hablas de este problema, que parece que, claro, se le pone... Vienen de Marruecos, pero bueno, tenemos este tipo de problemas también con otro tipo de inmigrantes, ¿no? Respecto a la droga, a lo mejor del sudeste de Europa, ¿no? Entiendo que esos problemas también se intentan solucionar. Sí. Claro, se tacha ya, simplemente por tratar estos tipos de problemas, ya sabes que van a tachar a tu partido de racista, ¿no? Sí. Eso es algo que, bueno, que pasa, ¿no? ¿Tú consideras que Vox es racista? No, pero lo asumimos desde hace tiempo como uno de los clichés que emplea en general, iba a decir la izquierda, pero en general... sí, pero es un instrumento que al final también han normalizado los otros partidos, claro, porque ven a un enemigo y dicen, pues hay que poner unas etiquetas que a la gente le suene preocupante. Entonces eres el fascista, el racista, el homófobo, el transfobo y todo lo que se te ocurra, ¿no? Tenemos claros problemas, ¿no? Los problemas los acabas de enumerar tú, que no quiere decir que sean los únicos, no quieren decir que no hayan otro tipo de problemas, por supuesto, pero son una serie de problemas que vienen relacionados a esto, que tú has numerado. ¿Los otros partidos no ven estos problemas? ¿O con miedo, por el miedo al rechazo social, no los nombran porque saben que se les puede tachar también de racistas? El Partido Socialista lo fomenta. El Partido Popular le hace seguidilla normalmente al Partido Socialista, aunque parece que en algunos lugares está entendiendo un poco el posicionamiento de Vox. Cuesta que lo entiendan. Porque claro, luego el hecho de que se posicionen a favor de Vox, saben que también, al final esto es un tablero de ajedrez, sabe que si hago este movimiento, me pongo al lado de esto, me van a tachar de lo mismo. Sí, pero muy tristemente les da igual por ese lado del Partido Socialista, por el Partido Popular, por ejemplo, a nivel europeo, tienen un pacto entre ellos maravilloso en el que muchas de las políticas migratorias que se están haciendo en Europa son culpa de los dos y votan los dos lo mismo. Se ponen al lado de ellos sin problemas, pero parece que ponerse al lado de Vox pues les preocupa más, no sé cuál es el motivo. Y por último me faltaba mencionar que es así, pues la representación mayoritaria que tenemos en Canarias es Coalición Canaria, que lo único que busca es desentenderse el problema de aquí, pero tenemos que ver que el problema de raíz sea solucionado. No, yo hablaba de que están haciendo a Canarias un trampolín, porque al final Coalición Canaria, las medidas, las propuestas que ha hecho el Clavijo de una forma muy pobre es que Canarias se convierta en un trampolín hacia el resto de regiones del Estado y ya está. Y esa no es una solución. Las soluciones tienen que ir directamente a esos países y la cooperación internacional está muy bien, pero en las relaciones internacionales a veces hay que ser duros. No hay que ser laxos y complacientes con países que no están cumpliendo ni con su propia población. ¿Tú crees que a los marroquíes, a los senegaleses, a la gente de Mali, los principales países de los que recibimos inmigración ilegal, les afecta en algo que estés destinando una subvención para quads y todoterrenos para el rey de Marruecos? Pues probablemente no. Probablemente les perjudique. Pero estamos contribuyendo a eso.
Vi que había bajado, bueno, los datos evidentemente no los puedo corroborar de dónde viene la fuente, pero que había bajado la cantidad de inmigrantes que llegaban, ¿no? Y en bastante cantidad. No sé si ese dato es correcto, si lo manejas, ¿no? No lo manejo de verdad, pero me sorprendería mucho cuando estamos hablando de aumento constante en materia migratoria. Puede que sea en un balance, si vemos estas estadísticas que nos ponen ahora, que recoges un pedacito muy chiquito y entonces parece que baja de un mes a otro. El problema es, vi una estadística, pero claro, ¿quién la pone y de dónde sale? ¿Y dónde es que esto es lo difícil? No hay si sale del CIS de Tesanos ya tenemos un problema porque está probablemente sesgada de todas las maneras. Lo que sí está claro es que salen menos noticias de que llegan cayucos. No, menos noticias vemos. Que no quiere decir que lleguen menos, pero al menos noticias vemos. La percepción, la sensación es que hay menos. Claro, porque has normalizado incluso el problema. Antes, o ya no es noticia, claro. Antes era noticia. Yo no sé si lo recuerdas, cuando veíamos más pequeños tal vez los informativos de Televisión Canaria y poníamos la tele y veíamos, llegó una patera en no sé dónde. Sí, parecía que era como curioso, un hito, sí, ¿no? sí. Pero ahora no es lo normal. El otro día veíamos como en medio de la alerta meteorológica que hubo, que pasó la borrasca y todo esto, venía una patera al puerto de los Cristianos sin problema ninguno. Le costaba aterrizar a las navieras, pero la patera llegó sin problema. Pero eso lo hemos normalizado, tampoco fue noticia, no apareció en ningún sitio, pero la realidad es que estamos viviendo una invasión migratoria desde hace tiempo, intencionada también por parte de algunos países, y cuesta en ocasiones hablar de esto, pero nosotros ya estamos hablando de otro paso que va posterior y va compasado a la inmigración ilegal, que es la islamización de Europa. Que este tema nosotros lo ponemos encima de la mesa y parece que ya dices que vas en contra de la libertad religiosa y tal. ¿No? Un problema real. Estamos asumiendo cuestiones culturales o de religiones incluso que no van acordes a la tradición. Irlanda tenía serios problemas, ¿no? Y Francia. Hay países que han sido muy abiertos con respecto a la inmigración ilegal. Hablamos de países del centro de Europa y del norte de Europa y ahora están con políticas muy restrictivas. Incluso yo le llegué a leer que Suecia le pagaba porque se fueran. Suecia es un ejemplo claro de las malas políticas migratorias, de acogida totalmente, que era eso de welcome refugees, no sé cuánto, y se ponían incluso en los edificios institucionales, se ponían pancartas y demás. Y después unas políticas muy duras con respecto a las personas migrantes, porque han vivido como hay problemáticas instauradas que antes no tenían, ¿no? Y cómo han vivido una transformación social, que es el caso también de Francia, por ejemplo. Francia ha vivido una transformación social enorme, incluso de aumento de delincuencia. Nosotros ponemos a veces datos encima de la mesa que salen de los propios ministerios del gobierno de España, que decimos, la balanza de inmigrantes ilegales ha subido un tanto por ciento en el último año. Y también han subido los delitos de agresión sexual con penetración. Tienen que ver necesariamente. No es una cosa ajena. Cuando uno mira los datos y lo filtra también por nacionalidad y mira el porcentaje de españoles, que es mucho más alto el número, pero en porcentaje con respecto a la población no es el más alto, vemos cómo existe también una serie de prácticas o formas normalizadas en otros países que nosotros no teníamos. Tenemos el ejemplo claro de las violaciones en manada, que se silencian en muchas ocasiones en nuestro país y que antes aquí, lo vivíamos hace unos años, ¿no? Antes aquí se formaba y se lanzaban todos los medios de comunicación como tiburones que huelen sangre cuando vivíamos esta problemática de gente española. Pero es que esto se ha normalizado y se silencia. Hay muchos delitos que son silenciados y que nosotros no tenemos problema en señalar que son costumbres en muchas ocasiones de países que van en contra de nuestra, incluso de nuestra moral. Y también ponemos encima de la mesa otra cuestión. Te llega gente y no sabes quién es. Y no sabes los antecedentes penales que tienen mucha de esa gente. Pero si no sabes ni la edad, no sabes ni la edad que tienen. Vivíamos, anécdota, vivíamos creo que es un problema serio, aquí también se me tachó en su momento de racista,
no lo vivo así, porque después otros compañeros me dijeron en petit comité, fuera del foro oficial, Sí. que lo habían vivido. En la lucha canaria vivíamos, porque he estado pues un tiempo como árbitro de lucha canaria y después fui presidente también de los árbitros de lucha canaria de la Federación de Tenerife, pues una temporada. Yo puse encima de la mesa a los otros presidentes del resto de las islas de que tenemos una problemática con respecto a la lucha canaria y la lucha senegalesa. Sí. Porque la lucha senegalesa es preciosa. Muchos senegaleses vienen, sobre todo senegaleses, porque de otros lugares pues no tienen esa práctica, pero ellos sí lo tienen como deporte. Vienen como inmigrantes ilegales y la lucha canaria los acoge. Sí, ¿no? Y en muchos casos son casos de éxito absoluto, pero en otras ocasiones está suponiendo un problema sobre todo con los menores. Porque cuando tenemos un menor, supuesto menor, adolescente, que te dice que en Marruecos, en Senegal, 19, aquí 16, ya. Tienes un problema. ¿Tú te refieres a categoría? Por supuesto. Vale. Tenemos al final a jóvenes de 16 años enfrentándose a chavales de 19, 20 años. A raíz del podcast de Hernán, que estuve ahí en Galdar, la lucha, digo, concho, me apetece verlo porque ya no sé, un par de noches lo vi y me gustó. Digo, joder, nunca me dieron esta cultura de lucha canaria y me gustó. Y estuve viéndolo y vi que habían varios senegaleses, ¿no? Sobre todo son senegaleses. Y pensé en eso. Acordé del trota, la lucha tal, como que había una serie de relación. Y nada, sin más, no pensé que hubiese ningún tipo de problemática ni que lo hubiese, pero sí que relacioné todo eso. Y claro, yo recuerdo que ese tipo de problemas cuando jugaba al fútbol y en torneos que teníamos internacionales, y en tu categoría dice, como, esta es mi categoría, hombre, ¿qué dices si estos son hombres ya? Claro, es por el censo allí, ¿no? A lo mejor allí se censan a los 6 años. No, si te das cuenta, en muchas ocasiones los clubes están haciendo aquí fichajes, tal vez de un menor extranjero no acompañado que está con una asociación. Ajá. Y les apuntan a un deporte y se apuntan a la lucha canaria. El chaval tiene 16 años aquí, pero en real puede que no lo tenga. Sí, claro, porque ellos por defecto saben que si dicen, ya vienen con di que eres menor y vas a tener una serie de ayudas hasta que ella te... A ver, que han salido datos. Han salido datos en Canarias del porcentaje altísimo de malas identificaciones con respecto a la edad de los menas recibidos en Canarias. Es la realidad. Puse el ejemplo de la lucha porque es el que he vivido personalmente y yo creo que era un problema y lo puse encima de la mesa y alguno me dijo de todo, pero es un problema serio, sobre todo con las costumbres. Cuando tú no puedes poner un posible problema que tú consideres que pueda ser un problema en la mesa y simplemente, oye, vamos a hablarlo de qué pasa. Claro, desde que la gente empieza, desde que hablo, te etiqueta y te tachan, al final la gente deja de decir problemas, ¿no? Porque o te lo piensas muchas veces porque sabes que te puede venir un problema. Ahora, claro, después de tantos años, parece que ahora lo bueno voy a decir el problema porque como la gente está quemada, lo que necesitas es que alguien lo diga. Normalmente y es posible que sea al revés. Los que ondean la bandera de la libertad, de la diversidad y de todas estas cosas que quedan preciosas en la boca, después son las que tienen mayor sesgo y las que tratan con mayor sesgo a los demás. Es la realidad, por lo menos así lo he vivido yo. Y sobre la moción que presentó Vox con referencia a lo de la prohibición en edificios públicos del burka y de demás elementos, que creo que la mayoría conocemos el burka. Sí, estaba el burka, el niqab, y también en esa moción que Vox presentó en el Congreso de los Diputados y que cada uno de los municipios a su forma, pues también vimos coherente presentarlo. Proponíamos eso, ¿no? Que se prohibiera pues que una persona llevara un burka, un niqab y alguna prenda que obstaculizara pues que se pueda identificar a la persona dentro de un edificio público. Para nosotros, cuando estábamos hablando de que se están asumiendo costumbres de otros países, no solamente es que se esté asumiendo culturalmente este tipo de prendas que no están asociadas para nada a la cultura, por ejemplo, de España o de Europa, sino que también está suponiendo un problema de seguridad. Y nosotros ahí queríamos señalarlo con respecto a cuando uno entra a un edificio público
o cuando uno incluso va a pagar la gasolina y no puede entrar con el casco de la moto puesto, sino que te lo tienes que quitar, o no puede estar un alumno en un colegio con gorra, lo lógico es que en un edificio público donde tú te tienes que identificar con tu documento de identidad no vayas tapado completamente y solamente se te vean los ojos. Entonces, por cuestiones de seguridad y por cuestiones que incluso van más allá de la seguridad, que es la propia organización de las administraciones públicas dentro de sus edificios, pues proponíamos esa propuesta que prácticamente todos los partidos nos votaron en contra y nos llamaron de todo como siempre, pero el Partido Popular votó a favor. Yo creo que son propuestas reales, porque la gente esto lo ve. Cualquiera de nosotros que va a un pueblo, al propio, ¿no? y camina y dice, mi madre, hay personas que están vistiendo el burka, el niqab, y cuando muchas veces hablamos de proyectos de feminismo y de no sé cuánto, no nos damos cuenta de que una mujer que lleva un burka o un niqab normalmente es impuesto, una prenda limitante que te oculta la identificación, que te oculta la expresión en la propia vestimenta, una prenda que tiene un significado estrictamente ligado a lo religioso, pero solo a las mujeres. Tiene unas consecuencias culturales también serias, aparte de todo lo seguridad, pero hablo de estas dos prendas en específico. Yo creo que era un tema que teníamos que poner nosotros encima de la mesa y lo hicimos, y para muchos les resultaba lógico, de sentido común. Muchas veces las propuestas de Vox parecen una cosa descabellada para muchos, que se tiran las manos a la cabeza, pero a veces hablamos solamente del sentido común. ¿Crees que Vox y tú y el partido son van en contra del feminismo? No. Nosotros creemos en la igualdad real de todos los españoles, sin miramiento, independientemente del sexo, independientemente de la orientación sexual, independientemente de todo. Hay una manía que utiliza mucho, sobre todo la izquierda, ha aprendido a usar mucho esta manía, que es a separar por minorías, a colectivizar a la población. Cuando tú colectivizas a la población, puedes discriminar positivamente. Uno puede discriminar, normalmente cuando se habla de discriminación es discriminación negativa, ¿no? Vas en contra de un colectivo, lo que sea. Pero también puedes discriminar positivamente. ¿Cómo? Haciendo subvenciones específicas para esa minoría, derechos específicos para esa minoría, que lo separan del resto de la población. Estás aumentando la discriminación de ese colectivo, que en ocasiones, y no negamos para nada que muchas de tanto las mujeres como colectivos como el LGTB o lo que sea, han tenido unas experiencias históricas que han sido muy duras y que se ha costado que consigan los mismos derechos que el resto de la población. Pero hablamos de los mismos derechos para todos. Y yo creo que esa igualdad real no beneficia a muchos partidos políticos. Y como saben que no les beneficia, sino que lo que les beneficia es la confrontación, lo que buscan es precisamente ahondar en las desigualdades. Y nosotros creemos que todos debemos ser iguales ante la ley, sobre todo. Bueno, entiendo por ti y por el partido, ¿no? Hablas por los dos. Sí, obviamente. Bueno, Sí, sí. No, entiendo que no puedes tampoco estar de acuerdo en todo lo que tu partido... Yo opino totalmente igual. A nivel personal, incluso, vamos te pongo encima de la mesa algo en específico. Por ejemplo, la ley de violencia de género, ¿no? Que es otro tabú y la tenemos asumida y asentada. La ley de violencia de género es una ley que discrimina positivamente, porque solamente contempla los casos de las parejas heterosexuales y de las agresiones del hombre hacia la mujer. En cualquier caso que esté fuera de esa casuística no entra dentro de la ley de violencia de género. Por lo tanto, no estás igualando todos los tipos de violencia, y después, además que ahonda la ley de violencia de género, es redundante con respecto a los agravamientos de la propia ley y con respecto al agravamiento por el tema del género, ¿no? Que ya está contemplado en lo que nosotros proponemos y se ve como lo común. Entendemos que es la ley de violencia, una ley de violencia doméstica, una ley de violencia, y que después haya pues esas distintas penas dependiendo de si infringe pues en pues una cuestión concreta u otra.
La cuestión de la violencia de género es que estás distinguiendo entre la población. Solamente los casos de mujeres que sean agredidas por hombres y en parejas heterosexuales. Sí. Es decir, en parejas homosexuales no está contemplado una ley de violencia de género que implica unas ciertas cosas. Implica un juzgado distinto, implica que esa noche duerma en el calabozo tu pareja, el hombre. Implica una serie de cuestiones que, bueno, no hablemos posteriormente de los beneficios fiscales incluso que puede tener el haber sido víctima de violencia de género, que es otra cuestión. Pero si eres víctima de violencia en una pareja homosexual, no vas por esa ley ni tienes ninguno no tienes ninguna de las consecuencias que acabo de enumerar. Ninguna. Si eres un hombre agredido, tampoco. Ya no entro ni siquiera en temas de edad, ¿no? Que muchas veces vivimos agresiones a niños o tal que está en la ley del menor o a las personas ancianas, dependientes o lo que sea. Sino que estamos ante una ley que solamente beneficia a la minoría y muchas veces a nosotros se nos dice que estamos en contra, en este caso, de la violencia machista. No, señor. Estamos en contra de una ley que lo que viene a hacer es a discriminar positivamente y a separar a la población. Y yo creo que eso hay que ponerlo en muchas ocasiones encima de la mesa. Uh-huh. ¿Hay algún momento en el que tú no estés de acuerdo con alguna de las políticas de alguna propuesta política de tu partido? ¿O siempre suele estar...? Uno tiene confrontación... ¿Sabes lo que pasa? Cuando uno se apunta a un partido tienes que tener unos valores. Yeah. Y esos valores tú los tienes que ver representados en la idea, también cuando uno va a votar, ¿no? Como uno tiene que tener esos valores representados en una idea, en un proyecto. Y ese proyecto tiene que representar tus valores, más o menos, al 80%, al 90%, al 100%. Pero tiene que representarlos mínimamente. Yo creo que el problema de la inmigración ilegal es fundamental y hay que abordarlo urgentemente en España. Yo creo que, como hablábamos, la ley de violencia de género tiene que abolirse. Yo creo que la ley del aborto es un error en España. Hay leyes que se han hecho por parte de otros partidos que me parecen un error. El Partido Popular lo ha permitido durante mucho tiempo haciendo seguimiento al Partido Socialista. Por supuesto, lo que plantea vos. ¿Qué opinas de la ley del aborto tú? Yo estoy a favor de la vida. Entonces, cualquier interrupción con el aborto hay que tener siempre, yo creo que especial cuidado, sobre todo con las personas que son víctimas tal vez de algún abuso o alguna cuestión de esta. Y ver cada caso, ¿no? Ver cada caso. Pero cuando uno permite que uno pueda ir a abortar sin ningún tipo de consecuencia, que sí la tiene, pero consecuencia con respecto a económicas. Es decir, una persona puede ir 20 veces a abortar, no pasa nada. Después hay una consecuencia. Nosotros defendemos, y yo creo que es evidente, que a una mujer biológicamente, incluso en muchos casos psicológicamente, le pasa facturas porque es un proceso también biológico de vida en el que tienes pues tus propias vivencias. Y lo que me parece muy duro de la ley del aborto es que no hay acompañamiento psicológico, por ejemplo, a la mujer, ¿no? Cuando te hablo de esto, yo estoy pensando en rostros, en personas cercanas que han vivido esto o que han usado esto y las tengo cerca. Pero por eso me molesta específicamente, porque creo que no se está educando. Para mí la educación es clave. Y cuando uno permite y se basan las políticas en que se permita absolutamente todo, hay un error, que es que no hay educación, no hay, está fomentando no la libertad, sino otra cosa. Entonces, yo creo que siempre hay que estar en el lado de la vida y con el aborto mirando cada caso, pero yo creo que es un error. Y nos ha demostrado con casos muy recientes que las políticas actuales se están haciendo a favor de unas políticas de muerte. Cuando vivíamos el otro día, que se hizo mediático, un caso de eutanasia en España, vemos un proceso que ha sido abandonado por parte de las administraciones y que acaba en un proceso permitido por una ley de eutanasia, fomentado por las mismas administraciones que han provocado todo ese sufrimiento en la persona. No ha habido acompañamiento, no ha habido
Es muy triste. Es muy triste que las políticas se basen no en fomentar la vida, en fomentar la natalidad, en fomentar ese envejecimiento activo incluso, sino en políticas que van específicamente a la muerte, que son la eutanasia y el aborto. Sobre el derecho a casarse los homosexuales. Las parejas homosexuales, si entendemos el matrimonio como sacramento, yo soy creyente, soy cristiano católico. Si entendemos la institución del sacramento por Cristo, se hace entre un hombre y una mujer. Más allá que me guste más o me guste menos el poner encima de la mesa una cuestión cristiana, pero forma parte de mi día a día también. Yo creo que el sacramento del matrimonio, y por eso se llama así, es una tradición cristiana. Y va del hombre a la mujer. Y evidentemente pues, las parejas homosexuales tienen cabida como cualquier otra, vamos. Pero yo creo que el sacramento del matrimonio tiene su sentido. Esa es tu opinión personal, pero si tú tuvieses la potestad de prohibir, ¿lo prohibirías? Normalmente no creo en las prohibiciones, pero eso es una postura personal. Vale, no creo en las prohibiciones. Pues entiendo que te cuesta posicionarte aquí claramente. Porque nosotros... ¿Sabes lo que pasa? Cuando tú... Yo creo un error meterte políticamente en la vida de la gente y en quien ama o deja de amar. Nosotros en Vox, cuando te afilias, no te preguntan con quién te acuestas. Es la realidad. Uh-huh. Es decir, yo no diría que he sido más libre de experiencias pasadas a estas que cuando he estado dentro de Vox. Es la realidad. Sí, pero una cosa es lo que opinemos o pensemos sobre la gente, lo que hace, deja de hacer, y otra cosa es lo que le permitamos hacer si tuviésemos la posibilidad de prohibirles que tuviesen un matrimonio. O sea, a Vox se le atribuye que sería dar un retroceso en la sociedad, en cosas que hay mucha gente luchando. ¿Consideras que lo que se dice es cierto o no? No lo creo, porque yo creo que alentar los fantasmas de retroceso y todo eso lo hacen más otros partidos. Cuando una medida que propone un partido o que la lleva a cabo es desenterrar a un muerto y cambiarlo de sitio, eso es un fantasma del pasado. Pero abrir un tema tabú como son el matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia o lo que sea, yo creo que no estamos evidenciando cuestiones del pasado, sino poniendo encima de la mesa cuestiones que tal vez se dan por sentadas y tenemos que tal. Yo de todas formas, como te digo, no estoy a favor de prohibiciones ni de cosas de estas. Sobre todo dentro de la cama de cada quien, que eso tendrá que ver cada uno. Sí, porque a veces hay mucha hipocresía, ¿no? Grandes líderes de la historia de cara al público prohíben una cosa que luego a nivel particular... Sí, bueno, lo vivíamos hacía ya unos cuantos años. Creo que fue Bono que votaba a favor, ¿no?, de esa ley del aborto y después iba a misa a comulgar, ¿no? Para mí es una incongruencia, uh-huh, porque está votando a favor de una cosa que sabes que después no. Por lo menos a mí me lo parece. Sí, cierto. Tal cual como es. Lo que deberíamos empezar a hacer un poco más laxo en todo, ¿no? Abrir un poco más la mentalidad y no ser tan... No sé, pues es posible que no te guste todo de algo, ¿no? Puede que no te seas católico, pero no todo lo que se diga te guste. No quiere decir que no lo apoyes, ¿no? Igual que tú, oye, a lo mejor estoy en un partido político en el que siendo ciertos valores que en algunos no estoy de acuerdo, pero no quiere decir que vaya en contra o a favor. Entiendo que hay que abrir un poco más la mente. También es verdad que hoy en día orientación sexual, bueno, hay que ser... son un montón de casos los que existen, ¿no? Bueno, lo digo yo, sí. No molesta a nadie, ¿no? Al final, que cada uno sea feliz, pero sí no es lo que estamos acostumbrados toda la vida, que era tú contigo, y a lo mejor una mezcla entre el mismo sexo. Ahora está de moda lo de los Terian y yo digo, esto van a afunarme por esto, pero es en serio. Estábamos comentando el otro día entre varios partidos, representantes de otros partidos políticos vamos a ver, vamos a hablar seriamente de esto.
hace unos años una persona trans que evidenciamos todos los derechos y todas las realidades y toda la vivencia que acompañó a las personas trans durante tiempo. Tampoco me gusta la listra, como está hecha, pero bueno, eso es otro tema. Antes no se veía como normal en España. ¿Por qué realidades como estas nos estamos riendo y se hacen memes del tema de los terian? Pues esto de repente dentro de unos años es una cuestión normal. Yo creo que sí, porque sobre todo las nuevas generaciones lo contemplan como más normal. Al final creo que esto es a causa de no tener una sensación de identidad, no te sientes contento con nada, pues al final buscas dónde sentirte a gusto y puede que sea uno. Nos cuesta a nosotros, a ciertas edades, nos cuesta creerlo. Y lo primero que siempre hacemos es vaya tontería, vaya tal, ¿no? Pero al final habrá que ver su realidad. Yo al final ya intento no juzgar a nadie. Como digo, si a mí no me molesta, si él quiere ser, que sea. Otra cosa es que ya luego un Estado lo apoye o lo fomente, que eso es diferente. No uno mismo es respetar que fomentar. Tú respetas que cada uno sea como quiere ser, pero fomentarlo a lo mejor a veces damos pie a cosas que no Esa es la cuestión clave. Cuando uno desde la administración pública está fomentando ciertas tendencias, en muchas ocasiones, por lo menos en España, son para desviar el foco de otros asuntos, está cayendo en un error muy grave, porque posiblemente los vacíos existenciales que tenga una persona adolescente o problemáticas que tenga en su vida se resuelven probablemente con un sistema educativo que funcione correctamente, con un sistema de atención sanitaria, también psicológica, de salud mental que atienda correctamente, pero no se atiende con tonterías como darle bombo a este tipo de cosas. Correcto. Santiago Abascal, ¿lo conoces personalmente? Sí. Me río porque la primera experiencia, la segunda experiencia que tuve con él, la primera fue en un encuentro de partido en Madrid, en el Viva en el año 22. El Viva es el congreso que se hace de Vox. Pues allí lo conocí brevemente porque tenía que pasar por todas las provincias. Y previo a las elecciones del 23 visitó Tenerife y pude comer con él en un guachinche, estuvimos unos cuantos y la verdad porque fue una experiencia bastante agradable. Recientemente, la última vez que visitó Tenerife, pues también pudimos saludarlo y hacer un pequeño paseo con él en la laguna y ¿qué te puedo decir? Una persona pues agradable. ¿Te gusta como máximo exponente de tu partido? Sí, además muchas veces se pone por encima. Tenemos la visión de las personas como el personaje, pero hay que ir un poquito más allá. Cuando uno conoce a alguien, yo creo que ya adquieres otro nivel, ves otro lado de la persona, ¿no? Y cuando uno conversa y llega a estar un rato conversando con una persona, o te puede espantar o te puede encantar. Y en este caso, para mí fue muy, muy positiva la experiencia de poder haber compartido un rato con él. ¿Te parece positivo, bueno, que Abascal, que yo creo que es el máximo exponente de un pensamiento que hay en España, que apoye a un país como Estados Unidos, Donald Trump? Yo creo que las alianzas internacionales que está haciendo Vox no lo ha conseguido ningún partido político que existe ahora mismo en España. ¿Por qué? Partido Socialista, las alianzas que tiene fundamentalmente son europeas, con von der Leyen en el Parlamento Europeo, siendo el presidente de nuestro país, ¿no? Y con otros países en vías de desarrollo. Esas son las cooperaciones internacionales, con China ahora, ¿no? Sí, hoy lo vi con el presidente chino. Exacto. Esas son las colaboraciones internacionales, el presidente chino, lo que supone para España el tema del comercio chino en nuestro país y la degradación a la fábrica, a la industria en nuestro país y al comercio local. Pero bueno, eso es otra cuestión. Esos son los aliados del Partido Socialista. El Partido Popular tiene muy poquitos aliados, tiene a través del Parlamento Europeo el Partido Popular Europeo. Poco más.
Pero hablamos de un Vox que, aun estando en la oposición durante muchos años, no solamente pues ha conseguido estrechar lazos y conseguir que vengan a España o tener vínculos muy fuertes con muchos países europeos y sus líderes, sino también con Javier Milei en Argentina, con Donald Trump en Estados Unidos, con Giorgia Meloni en Italia, Víctor Orbán en Hungría, Marine Le Pen en Francia. Yo creo que hay líderes internacionales muy potentes y que Vox sea el aliado de ellos es bueno para España. Por otra parte, que Estados Unidos emplea una política arancelaria que perjudica al producto español, Vox no comparte eso. Es que nosotros no tenemos que compartir todas las medidas que empleen los aliados internacionales. Tú solamente tienes un aliado y estarás de acuerdo en muchas cosas, pero no en todo. Desde luego, a lo que degrada el producto español, no. Pero es que la labor de beneficiar al producto español y que no tenga esa problemática es por la buena relación que debería tener tu presidente del país con el de Estados Unidos, que no existe. Y tú consideras, bueno, primero, ¿qué crees que tu opinión al respecto de que Pedro Sánchez no haya apoyado a Donald Trump, a Estados Unidos en esta guerra? Yo creo que Pedro Sánchez ya falló no comprometiéndose, como el resto de países que pertenecen a la OTAN, en incrementar el presupuesto de defensa, porque somos el país que menos ha incrementado pero muy poco. Y yo creo que las exigencias dentro del país que suministra la OTAN, la mayor parte del ejército, pues tienes que atenderla también. Los países europeos parece que viven libres de cualquier asunto hasta que han visto la guerra entre Rusia y Ucrania. Pues la realidad es que también hay que emplear dinero en esto, ¿no? Yo creo que ese fue el primer fallo. Posteriormente hemos visto que cada uno se ha ido posicionando de un lado u otro. En Vox tenemos claro que más allá de los aliados internacionales, lo que preocupa es España. No asuntos europeos o asuntos que tengan que ver con África o con Asia o con... Lo que preocupa realmente tiene que ser a los españoles. Quien debe procurar que las medidas que se vayan realizando en otros países o que asuntos bélicos de otros países no afecten a los españoles es tu presidente, ¿no? O el gobierno que esté en ese momento. Y la realidad es que desde que está Pedro Sánchez en el gobierno, el nivel de vida, el coste de la vida ha subido en España y hay un congelamiento importante de los salarios y el nivel de precariedad en España ha aumentado. Esa es la realidad. Más allá de que ahora se intente disfrazar de que la gasolina, por ejemplo, cueste más. Pues sí, cuesta más, pero probablemente el presidente del gobierno tampoco haya hecho las medidas oportunas para que no se note al efecto del bolsillo del español, porque probablemente se esté destinando también a otros proyectos que le parezcan más interesantes. ¿Y tú crees que es parte de alguna estrategia del gobierno español de acercarse? Porque precisamente igual le parece que va en contra de Estados Unidos. En general no, porque ahora sí es la guerra, pero de antes ya tenía problemas. Y se acerca a China. ¿Tú crees que quiere cambiar un poco la dinámica que tiene en los últimos años de España de alejarse? Pero no, porque está en la OTAN, que no puede, pero bueno. ¿Cuál crees que es su estrategia? La estrategia es enmarcarse en una fotografía con un gran aliado internacional. Gran aliado internacional sabe que con Donald Trump no puede ser. Además, lleva haciendo un recorrido para no estar al lado de la potencia económica que supone Estados Unidos y se sienta al lado del país chino. Un país chino con una pseudodemocracia comunista. Claro, pega más con el sentido de Sánchez, pero insisto, beneficia más bien un poco si los acuerdos con los que se llega a China son de índole de la que le interese a China, que normalmente es liberación y más libre comercio con respecto a su país y todo el producto que llega desde su país. Eso es lo que le suele interesar a China, no otra cosa. No busca un fomento turístico ni nada de esto. Lo que busca principalmente es una potenciación de sus productos y bueno, España lleva haciendo un recorrido desde hace tiempo, pero Pedro Sánchez ahora se ha posicionado de una forma que yo creo que es perjudicial para España. Tu opinión personal sobre dos cosas. Israel-Palestina y las consecuencias que puede tener la guerra actual para Canarias.
Bueno, Israel-Palestina, estamos hablando de un Israel que ha visto como, recordemos el inicio de esta guerra, en el que se permite que un grupo terrorista, Hamás, intervenga directamente en Israel y mate un montón de gente, y que además se mostró como el primer interlocutor y único interlocutor de Palestina. Y todo el mundo asumió que eso era normal, que un grupo terrorista estuviera asumiendo el control de un país. Eso no es normal. Israel después, nos podrá gustar más o menos, lo que ha hecho es defender lo que para ellos armamentísticamente creían que debían hacer para defender a sus ciudadanos. Sí, pero ¿tú no crees que se pasó de rosca? Cuando hay un conflicto bélico, todo lo posterior es malo. Yeah. Cualquier guerra, todo lo posterior es malo. No va a haber nada positivo. Nada que podamos valorar con una guerra va a ser positivo. Entiendo que tú ataques, bueno, estratégicamente edificios políticos o militares, pero pasó que había... Bueno, pero eso es un viejo truco. La información que nos llega. Sí, pero eso es un viejo truco dentro de las situaciones bélicas en las que se instalan principalmente los recursos bélicos que fomentan la guerra dentro de colegios, hospitales y lugares donde hay población vulnerable. Correcto. Para que si se ataca, aunque el calado internacional sea de vulneración de derechos humanos y de ir en contra de la vida de la población civil, pero eso es una vieja técnica de la guerra que lo que hacen es emplear a sus ciudadanos que deberían estar protegiendo para que sea el escudo. El escudo. Es un problema grave. Me parece despreciable cualquier acto de guerra y de violencia, totalmente despreciable. Pero yo creo también, cuando uno está lejos del problema, evalúa con otros ojos, ¿no? Habría que vivir la experiencia de dentro de un problema de ese calado para ver lo que vive un palestino y cómo está jamás instrumentalizando su situación de vulnerabilidad y cómo está viviendo la población de Israel, no solamente la gestión de su país, sino de cómo está haciendo Palestina pues, vulneraciones constantes en su estado. Habría que analizar cada uno de los puntos de vista. Ninguno de nosotros lo vivimos en la realidad. En cualquier caso, cualquier consecuencia de la guerra es despreciable. No solamente para ellos, sino para todos, porque nos acaba afectando absolutamente a todos en esta época globalizada. Y las consecuencias directas de la guerra Irán, Israel, Estados Unidos, aparte de la subida del precio del combustible, que ya lo estamos viviendo, ¿cuál crees que pueden ser las siguientes consecuencias? Yo creo que las consecuencias siempre van a ser económicas. Antes me preguntabas por Canarias y no te decía. En muchas ocasiones vemos como Canarias, mejor o peor, pero se beneficia a nivel turístico. Se beneficia. Porque en muchas ocasiones estamos ahora al punto de estar comparando nuestro destino con el destino Marruecos. Y este tipo de situaciones bélicas benefician a Canarias porque se desvía toda la afluencia de turismo hacia Canarias y en ese sentido pues el sector turístico se beneficia en cualquier caso. Pero yo creo que las consecuencias siempre van a ser económicas, ¿no? Las guerras que emprende Estados Unidos siempre tienen una consecuencia económica. No suele ser por azar ni por intenciones de paz, pero esto es una cuestión propia de entender un poco la geopolítica de Estados Unidos. Sus movimientos siempre tienen una consecuencia económica. Vamos con una dinámica de preguntas rápida, hasta donde pueda. Canarias, bueno, tal vez a la final. Turismo, ¿solución o problema? Solución. El turismo se está usando como chivo expiatorio y ha sido la mayor industria de Canarias durante tiempo. Lo que hay es que ir hacia la excelencia turística, no hacia el número. Inmigración, ¿control o caos? Lo que debe de haber es control de las fronteras y la no financiación de las ONG. De momento hay caos. ¿Pedro Sánchez es listo o está siendo peligroso para España? Ambas, es listo y está siendo peligroso para España. Listo para sus propios intereses, por supuesto. Israel, ¿defensa o exceso? Israel, defensa de su frontera con excesos contra la población de
de otros países. Palestina, víctima o parte del conflicto. Parte del conflicto. Irán, amenaza real. Sí. Canarias está mejor ahora o hace 10 años. Esta no es rápida, pero Canarias está mejor ahora en muchos temas, pero hace 10 años no teníamos las dificultades que estamos pasando hoy en Canarias, que afectan a todo el país, ¿no? Lo que decíamos sobre la vivienda, el empleo o temas de estos, hace unos años estábamos bastante mejor, se vivía con menos dinero y está suponiendo un problema grave en Canarias. Esto no te lo iba a decir, pero es una curiosidad. ¿Crees que hay mucha diferencia entre islas como Gran Canaria y Tenerife? Sí. La inversión principalmente, más allá de la orografía o lo que sea, no nos diferencia como canarios, pero... No me refería a eso a nivel... Pero a nivel de gestión, yo creo que es sobre todo una cuestión que lo notamos mucho los de Tenerife, lo decimos muchísimo a la gente de Gran Canaria, que es la inversión en carreteras que ha habido durante mucho tiempo. La gestión en Gran Canaria se ha hecho muchísimo mejor, más allá de que sea distinto el territorio. En Tenerife no se ha gestionado bien, no se ha priorizado la infraestructura en carretera. Seguimos con las mismas carreteras de que cuando se construyeron, las mismas autopistas, colapsadas obviamente, pero en Gran Canaria van a pasos agigantados mejor en infraestructura. Hacíamos la gracia hace un rato de que en cualquier rotondita de Gran Canaria hay una escultura, cuidan mucho el tema urbanístico, paisajístico, excepto en algunas zonas, pero en Tenerife nos hemos quedado atrás. ¿Y crees que se vive mejor aquí o allí? Creo que se vive igual de precario en los dos sitios. Muy bien, vamos a las preguntas de nuestros patrocinadores. Quorum, inversores financieros. ¿En qué invertirías tu dinero para que crezca? Yo soy más tradicional en este sentido, más conservador en acciones. Tienes ahí ingresos pasivos y tal. No soy muy arriesgado en este sentido. Bien. Y nuestro nuevo patrocinador, Elite Real Estate. ¿Cuál sería la casa de tus sueños? Siendo esta una pregunta que, oye, podemos venirnos arriba y poner un parque de atracciones, pero siendo un poquito lógico y diciendo, bueno, no, tampoco me haría falta ser millonario, pero ¿cómo sería la casa de tus sueños? A mí me gusta mucho los lugares con patrimonio antiguo. Si tuviera que escoger dentro de un sueño, pues escogería un estilo al estilo de estas casas de Galicia que parecen como medios palacetes, ¿no? De piedra, que tiene una parte como clásica, ¿no? Son muy bonitos, más pequeños o más grandes, pero tienen como una historia dentro que me encanta. No es el estilo de Canarias, ni mucho menos, más allá de las casas canarias históricas con sus patios y tal, que son preciosos, pero diría que una casa con historia. Pues Naim, hasta aquí el lado oscuro de hoy. Bueno, espero que hayas estado a gusto, que hayas tenido la oportunidad de dar tu opinión de diversos temas que hemos tocado, algunos más candentes, otros no tanto. Al final, la conclusión cuando haces podcast con un político, que ya creo llevo 3 o 4, es que la situación no está tan bien como debiera y que creo que nosotros escapamos porque nuestra tierra es maravillosa y salimos ahí un ratito a la playa o al campo y estamos felices, pero por todo lo demás creo que es jodido. Tenemos situaciones muy graves en Canarias, desde las listas de dependencia hasta encontrar una vivienda. Y yo creo que esto lo vivimos dentro de las familias canarias, independientemente de la edad que uno tenga, porque o le afecta al abuelo o le afecta al nieto, ¿no? He estado contentísimo estando con ustedes y pudiendo disfrutar contigo de una conversación agradable, donde se han podido tocar todos los temas, que esto es lo importante, ¿no? Al final, dentro de la política decía al principio que uno tiene que hacer diálogo, tiene que encontrarse y tiene que saber poner encima de la mesa pues, distintos temas y poder llegar a puntos de acuerdo o no. Exacto. Y esa ha sido la intención y con ese sentido pues yo creo que concluimos. Así que te doy las gracias también en ese sentido por poder hablar libremente. Bien, gracias a ustedes también por venir de
de Tenerife por no poner trabas a ninguna de las preguntas, que sabías perfectamente que iba a tocar todo lo que yo creía que era conveniente. Alguna cosa se me habrá quedado seguramente, ya me lo dirán en los comentarios, pero gracias por eso. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que para tomar decisiones tienen que estar todas las cartas sobre la mesa. No directamente decir no las pongas porque esto no vamos a ponerle, vamos a llegar a un tipo de acuerdo en el que al final mejoremos la sociedad. Pues,